TTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. TTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. TTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Muy buenos días. 10 de la mañana y 1 minuto en la República Argentina. Una mañana con un montón de novedades parlamentarias porque obviamente la sesión terminó pasada las 5 y vamos a estar con el detalle. Me parece que un camino es ir de atrás para adelante porque la verdad que aquellos que se acostaron 12 de la noche, 11 de la noche, tenían un panorama medianamente claro de lo que había pasado hasta ese momento. Pero, ya lo había contado ayer acá Verónica Benaim, la cuestión alquileres se iba a tratar sobre el final, se votó alrededor de las 5 de la mañana, anticipamos, se votó favorablemente el proyecto que el oficialismo había votado en el Senado. Quedó atrás lo que había sido una victoria importante en ese momento de la oposición en diputados y con todos los otros proyectos que tienen que ver con el IVA, tienen que ver con GNL, tienen que ver con el proyecto Pro Calzado en la provincia de Buenos Aires. Así que hay un montón de temas, mucho trabajo para ella. Verónica Benaim, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Acá estamos, trasnochadísimas. Pero bueno, la verdad que más allá de que obviamente se debate una situación muy delicada para, bueno, hablamos 9 millones, 10 millones de inquilinos, la cantidad de inquilinos que sean, que son un montón. La verdad es que uno no está tan acostumbrado a estas situaciones en el Parlamento donde un dictamen que sale de la oposición se va al Senado, vuelve modificado, o sea, fue como con bastante adrenalina, de interés periodístico muy importante, más allá de que obviamente cómo funciona el sistema parlamentario. Exactamente. Que no es sencillo de entender. La práctica legislativa en vivo, ¿no? La pudimos observar y fue muy interesante. También interesante ver esto de las negociaciones y de cómo cambiar alguna coma, alguna palabra, alguna cuestión puede llegar a modificar, como que nada es, digamos, determinante, ¿no? Se notó esta situación, porque hubo cambios de posturas de legisladores que en su momento acompañaron un dictamen y hoy acompañaron otro. No, por supuesto. Además, digo, ahí está toda la cuestión vinculada a lo que está pasando en Medio Oriente y toda la cuestión económica. Y el dólar, de todo eso. ayer. Y el dólar, efectivamente. ¿No? Y un testimonio, ¿cómo le va? Sí, ¿Qué dice? Buen día, Pato. No, un testimonio que la verdad yo lo conocía, lo había leído, pero contado fue como muy fuerte, Sí. el de Daniel Goyán, ¿no? Fuertísimo. Así que, bueno, uno conocía la historia de Goyán, pero la verbalizó un funcionario que jamás había hecho alusión de manera previa a esta historia, ¿no? Sí, además no es el único diputado que sufrió ese tipo de torturas. Sí, claro. Mario Negri en su momento ha contado, bueno, Carlos Gutiérrez también estuvo detenido, varios casos, pero se da en un contexto donde, bueno, hay un sector que está siendo señalado por actitudes negacionistas, incluso hay proyectos para penalizar el negacionismo. Fue otro de los temas que se trataron en la sesión de ayer. Incluso había cartelitos en las bancas oficialistas con el Nunca Más. Un diputado, el diputado Marino, con la remera del Nunca Más. Así que la sesión también estuvo atravesada por ese tema. Además de la ley de alquileres, que por supuesto vamos a hablar muchísimo sobre el tema, de cómo fue la votación, se aprobó el compre sin IVA. Más tempranito, alrededor de las 8 o 9 de la noche, se aprobó el proyecto de Sergio Massa y vamos a estar repasando también cómo fue esa votación. El proyecto de Argentina Inclusiva, que explicó Moró por qué se trató incluso antes que las cuestiones de privilegio, para que los particulares interesados pudiesen participar, efectivamente. Digo, después vi... Ciencia y tecnología, la Agenda 2030, también, Pato se fue. Exactamente. La pudimos despedir. Y bueno, la verdad que creo que dentro de todo fue como una cuestión muy catártica en la cuestión de Medio Oriente, en la cuestión económica. Vi números muy importantes, por ejemplo, para la creación de universidades también, ¿no? Y vi posiciones muy disímiles, que no es la primera vez,
entre el propio espacio de Juntos por el Cambio, ¿no? Con algunos diputados muy en contra y otros votaciones muy a favor. divididas. Efectivamente. Sí. Después lo vi, que me llamó la atención, lo vi a Jacobiti coincidiendo, por ejemplo, con Finocchiaro, ¿no? Por el tema de Seiza, que es un tema muy técnico, bien explicado también, ¿no? Sí. Y, perdón, una cuestión que nos involucra a todos, porque como dice Vero, hay 10 millones de personas que alquilan. Lo que te indican ahora es que se demandaría alrededor de 30, 40 días para que esta ley que se votó ayer esté promulgada y esté publicada en el boletín oficial. Sí, pero por lo menos es una certeza. No, claro. Digo, la situación ya no podía dilatarse más. Incluso el ánimo en muchos diputados era, bueno, no te digo que salga lo que salga, pero es un tema que hay que resolverlo ya. Yo decía, no hay nada peor a que no haya nada. Exactamente. Y también te da la pauta de por qué quizás hubo tantas ausencias, ¿no? Está bien que era de madrugada, 5 de la mañana, pero por ejemplo, Juntos por el Cambio tuvo 10 ausencias. 242 votos, creo fue 128 a 128 a 114, exactamente. Juntos por el Cambio tuvo 10. De todos modos, si hubieran estado esos 10 no llegaban. Pero bueno, nada, es un dato importante. Y el oficialismo contó con ayuda de votos que no había contado en el mes de agosto cuando se aprobó la primera medida de sanción. Por ejemplo, la izquierda, por ejemplo, el socialismo, parte del interbloque federal acompañaron. Provincias Unidas, los rionegrinos votaron dividido, como habíamos dicho. ¿Te acordás que lo habíamos Te digo una cosa, como decís vos, Benaín, porque uno discute y ella dice, sí, bueno, pero la inflación, dice Benaín. Y tiene razón. Yo soy doña Rosa. Exactamente. La inflación. No, planteás algo que es cierto. Fíjate que esta ley, si vos la craneás en dólares o en reales, sería una ley, o en euros, sería una ley muy entendible. Por la verdad, ¿me entendés? Contratos por 3 años. Tenés garantía de que no tenés que andar mudándote cada rato. Actualización cada 6. Imagínate que tenés una inflación del 2-3% mensual. El índice es un índice conversado, no es uno solo. No es una mala ley. El problema es que, bueno, vos tenés que firmar un contrato para las dos partes ahora y Dios sabe qué es lo que va a estar pasando con la cuestión económica dentro de 6 meses. Entonces, ese es el tema, ¿no? Entonces, digo, si, como planteás vos, si hubiese una moneda sana, sería un muy buen instrumento. Ahora, claro, porque también está prohibido, y me parece lógico que la ley lo haga, los contratos en dólares en el marco de esta ley. Pero además es loco el contexto, ¿no? Ayer el dólar no llegó a 2.000 porque... No, a 1.010, pará. Bueno, pero ya estábamos en un camino. Vos, espérate. Al paso que tratemos de que no. Tratemos de que pero bueno, decíamos hace unos meses que podía llegar a 1.000 pesos y era una locura, ¿no? O sea, pero en este país claramente las locuras no son tales como pensamos. Pero en ese contexto, con un mercado que te pone los inmuebles en dólares, totalmente. Imagínate, o sea, la desesperación y el... Yo te digo una cosa, lo que pasa que sí, recién escuchaba una colega también planteando que ella está discutiendo dos ambientes. Está discutiendo si tiene que pagar 300 o 250 dólares. Claro. Es lo que hay. Digo, el tema es que es una referencia para ambos sectores también, ¿no? Vos te dices, 200 dólares, ¿los podés pagar o no? Bueno, si no podés, no podés. El tema del peso y el tema de la devaluación es una cuestión muy, muy compleja. Sí, creo igual que la discusión principal pasaba por la duración de los contratos y ahí la oposición dice, siguiendo con los contratos de 3 años, la verdad es que no va a cambiar nada, ¿no? Sí. Porque ahí también tiene que ver con la moneda. Cada 6 meses. Ahí también tiene que ver con la moneda. Porque si vos decís, che, tengo en una calle de Madrid un departamento y lo cobro 500 euros por mes de alquiler, ¿qué me importa? 3 años, total, si el inquilino es bueno, dale para mí que tengo una renta. Claro, tengo un ingreso estable. Acá es tan variable que a lo mejor yo necesito los 80.000 dólares que vale mi departamento para algo. Y si tengo un contrato, tenemos un debate eterno con la compañera, si vos podés o no podés venderlo, donde hay derechos que son mutuos a veces. Pero bueno, esta es la cuestión. Claro, pero con economías estabilizadas, los 3 años son normas. Sigue siendo el mismo problema nuestra economía, ¿no? Tan variable, tan volátil y que tiene que ver con esto, ¿no? No seas ansiosa, el 10 de diciembre se tranquiliza todo. Sí, yo ya sé. Yo vine optimista, yo vine muy optimista.
optimista. Ahora vine de negro, ahora viste que no le estoy dando mucho, pero bueno, la verdad es que un poco es eso, porque es como vos decís. Sí, claro. El propietario te alquila en función de su interés y de su precio en ese momento, ¿no? El precio que le interesa. A mí lo que me dijeron era que no tanto los 3 años, inmobiliarias, a ellos los que les generan alguna duda, el índice, claro. Exactamente, que habrá que ver. Pero los 3 años también les genera inquietud. Y sí, claro, porque todo, a ver, todo es a corto plazo acá, ¿me entendés? Sí. Digo, si uno no sabe cuánto va a estar ganando el mes que viene, si uno no sabe cuál va a ser la cotización del peso... Menos que menos. Claro, vos estás con un bien tuyo que cuesta X cantidad de dólares y que por 3 años lo estás inmovilizando, claro. Bueno, a ver, el resto de los temas. En el IVA se quedan contentos todos, ¿no? El oficialismo está alerta, el oficialismo celebra y la oposición alerta porque va a haber menos recaudación. Sí, el dato que dejó la votación del IVA es que nuevamente el Frente de Todos vota junto con Javier Milei. Javier Milei que... ¿Y la izquierda? Y la izquierda. Y la izquierda, exactamente. Mismo comportamiento. Claro. Nombra a Milei porque, bueno, es como la figura central últimamente es la punta de las sesiones. Bandera, claro. Totalmente. Sí. Para, Milei, Milei se expresó además de Israel por otra cuestión, solo tomó la palabra para... Él bajaba solo para votar y después se retiraba, o sea, no participaba en los debates, estuvo en lo de Israel... Pero ahí habló, en muchos momentos se iba, ¿no? Expresó su repudio. En una jornada donde Milei recibió acusaciones, ¿no? Por sus declaraciones, incluso Germán Martínez lo dijo al cierre del debate. Bueno, es alguien que está fomentando de alguna manera... Por ese tema y por derechos humanos. Exactamente. Así que Milei vuelve a caer en el ojo de la tormenta. Sí, y además, digo, por primera vez había alguna coincidencia en este baile complejo, minué de 3 candidatos. Había alguna coincidencia entre Juntos por el Cambio y el actual oficialismo señalando la irresponsabilidad de Milei, ¿no? Exactamente, Patricia Bullrich señalando a ambos lados. Sí, pero claro, ella señala, pero digo por eso, y también el oficialismo enojado con Milei. Eran Bullrich, pero Bullrich obviamente decía, también apuntando esto es a Massa. Consecuencia, claro, efectivamente, de Massa que emite y de Milei que dice que la plata es excremento, efectivamente. Exacto. Y después, digo, a ver, GNL, ¿cómo anduvo eso? Se aprobó también de madrugada, bueno, las 3 universidades. Sí. Un tema del protocolo contra el abuso sexual infantil también. Sí. Eso fue hacia el final. Bueno, Argentina Inclusiva también lo vamos a contar más adelante. El compre sin IVA y no sé qué... y el tema de Ley Olimpia también, que venía también del Senado. Se terminó aprobando, así como también el tema de industria del calzado. Exacto. Y, perdón, la Universidad de Saladillo era particularmente impulsada por la gente de Evolución, ¿no? Sí. Por ahí lo vi duro a Germán Martínez diciendo, había hablado de Loredo y dijo, representante de la libertad avanza, dijo Germán Martínez. Sí, después, perdón, me equivoqué, dijo. Claro, después dijo, me equivoqué. Chicana, pero bueno. Pero digo, ¿y qué pasó con Evolución? ¿También acompañó las otras, la Juan L. Ortiz? Vamos a ver. Vamos a repasar las votaciones. Así que nada, estamos esperando los momentos más importantes de la sesión, que fue una sesión que comenzó 12:30 y terminó a las 5:30, 17 horas. Y con un quórum para destacar la conformación del quórum, ¿no? El Frente de Izquierda no aportó el número para empezar la sesión porque tenía ahí tanto los libertarios como el Frente de Izquierda no estuvieron sentados para dar el número y que comience la sesión. Y perdóname, ese dato, es buenísimo. Y decime, ¿y cómo lo consiguió? ¿Con la presencia de Juntos por el Cambio? No, con la presencia del Interbloque Federal y Provincias Unidas. Y habrá todo el neuquino, Claro. Y habrá estado el santacruceño, a lo mejor el nuevo gobernador. Pero siempre ahí otro comportamiento entre la izquierda y los libertarios, estos extremos que en situaciones... ¿Y el Interbloque Federal se había sentado todo? Se había sentado todo, claro, ¿no? El Interbloque Federal si no llegan. Randazzo fue el único que estuvo ausente. Pero estuvo en la sesión, me parece que no Después estuvo. Sí votó, algunos proyectos los votó. Bueno, lo curioso, para cerrar el tema quórum... No, la izquierda no dio quórum, que la izquierda normalmente suele aportar. Y después termina votando a favor del compre sin IVA, que ahora lo vamos a ver. Así que medio ahí también un poco para analizar, ¿no? A ver, justamente un hombre del oficialismo, Itaí Hackman, decía esto sobre el compre sin IVA. A ver. Quiero que la Argentina avance en tener
una estructura tributaria progresiva, que es lo que supuestamente queremos todos cada vez que hablamos, que es decir, que cargue sobre los que más tienen, sobre las ganancias, sobre los patrimonios y menos sobre la producción, sobre el consumo y sobre el trabajo. Y creo que lo que hoy estamos discutiendo, y hay cierta confusión al respecto entre la medida que se anunció y que ya está en ejecución, y la diferencia entre eso y sancionar una ley que le va a dar carácter permanente a este programa de devolución del IVA, no estamos discutiendo si estamos de acuerdo o no con lo que Massa está haciendo, con el decreto, con el programa que se está implementando. Estamos discutiendo si podemos darle una solución histórica, diría yo, porque hubo varios intentos de resolver, acá se mencionaron varios, incluso en el gobierno anterior, de cómo hacer para bajar el IVA, cómo bajar el IVA a los alimentos, etcétera. Y hoy estamos frente a la oportunidad de darle una solución histórica a la problemática que, por lo menos de la boca para afuera, todos reconocemos que es el carácter regresivo del impuesto al valor agregado, ¿no? Que no lo voy a, ya muchos lo han anunciado. Digo porque lo que viene demostrando este programa es que ha sido una forma bastante eficiente de resolver el problema, a diferencia de otros intentos que no lo fueron. Porque, por ejemplo, bajar el IVA no garantiza que luego eso se materialice en la góndola, y en cambio este mecanismo de devolución ya está demostrando ser bastante más eficiente. Entonces, eso es lo que estamos discutiendo con esta ley. No, acá no es la discusión sobre el plan Platita, ya el diputado Tonioli explicó, no, esta doble vara que hay sobre el plan Platita, pero a mí me sorprende que de los diputados de la oposición la mayoría hace hincapié en esa discusión, como si estuviéramos discutiendo la medida de estos 2 meses, a lo mejor porque quieren asociarlo a una discusión electoral, pero yo creo que al contrario. Es más, podríamos ver esta ley como la oportunidad de plantearle a la sociedad un acuerdo de todas las fuerzas políticas en la Argentina, de que gane quien gane en las próximas elecciones, el programa de devolución del IVA va a permanecer. Bueno, 10 de la mañana con 17 minutos, la palabra de Itaí Hackman, ¿no? Previamente hubo una exposición a cargo de Carlos Heller y es un tratamiento donde la verdad lo que uno veía era que había voces de alerta por parte de la oposición, básicamente porque dicen, cuidado que el Estado se está desfinanciando. Y había otro punto diciendo, cuidado que se desfinancian y hay plata que antes se recaudaba que tiene por destino la coparticipación. Y metieron una chicana interesante. ¿O será porque ahora hay muchas provincias en manos de la oposición, en tanto no les preocupa la cuestión de la coparticipación? Que es un dato, ¿no? Es un dato. Y un reclamo que es por qué no citaron a los gobernadores, a ver qué dicen. En un ratito hay otro testimonio, pero vaya aclarando. Sí, tenemos también, claro, creo, la voz de otro diputado y luego vamos a repasar cómo fue la votación. Exactamente. Alderete, a ver. En primer lugar, hay que decir que así como cuando aprobamos el aporte de la grande fortuna, la modificación de bienes personales, la modificación de ganancias en los salarios de los trabajadores, hoy con este proyecto, compre sin IVA, estamos empezando a hacer un poco de justicia tributaria, porque en este país, por más que algunos griten que hay muchos impuestos, que hay presión tributaria y otra mentira más, la realidad es lo que menos tienen pagan más y lo que más tienen pagan menos. Entonces hay que terminar con esa casta privilegiada que no quieren pagar impuestos. Algunos dicen como excusa que todas estas son medidas electoralistas. Nosotros en la lucha hemos aprendido que cuando son medidas a favor del pueblo siempre son bienvenidas. Otros inventaron el mito de la presión tributaria. Está demostrando que eso es falso. Los países desarrollados tienen mucha más presión tributaria que el nuestro, incluso países vecinos como Brasil o Ecuador. Pero una parte de la sociedad piensa que esto es verdad porque nuestro sistema tributario es injusto. La presión está sobre los que menos tienen, sobre los trabajadores, sobre los autónomos, las pymes y los pequeños y medianos comercios. Acá los que pagan poco son los que ganan más, sobre todo
esos monopolios extranjeros que nos saquean y pagan migajas como las mineras, la cerealera, entre otras ramas de la economía. Hay que ser más duro con los grandes patrimonios, con las grandes riquezas, gravar la renta terrateniente, la renta financiera y descomprimir a la producción y al trabajo y al consumo. Mis compañeras, mis compañeros, muchos cobran 59.000 pesos por trabajar los programas sociales en un comedor comunitario o en una cooperativa de limpieza. Pagan el 21% de esos pocos en impuestos, mientras empresa monopólica como Molino en 2022 apenas pagó el 1,38% en relación a su ganancia bruta. Bueno, ahí está la palabra del diputado Alderete. Digo, esto hasta aquí era sin sustos y sin demasiadas novedades, me parece, ¿no? Sí, no, se preveía la aprobación, no hubo mayores sobresaltos. Como decía Benaim, era la amplia bandera desde los libertarios a la izquierda que te votaban. Se vuelve a repetir un poco, no exactamente igual, pero más o menos el escenario donde se había votado hace muy poquito tiempo la eliminación del impuesto a las ganancias. Así que otro proyecto impulsado por el Ministerio de Economía que une a la izquierda, a Milei y al oficialismo. Hay un tema que la verdad es muy interesante de discutirlo porque siempre se repite y siempre tenés mitad de biblioteca de un lado y mitad del otro, es la oportunidad. Sí. Porque ¿qué te dicen? Lo haces ahora, ¿por qué no lo hiciste antes? Sí. Que puede ser cierto, puede ser cierto. Ahora digo, uno siempre ve que nunca hay una oportunidad histórica para un proyecto. Es como cuando creas las universidades. Bueno, pero está bien, pero la tenés que crear en algún momento. Digo, cuando Alfonsín decía, che, discutamos el divorcio, le decían, Alfonsín, con los despelotes que tenés, que era la economía, la pelea con los gremios, bueno, sí, vamos con el divorcio, te decían, ¿no? Y es lo que... Cuando discutís aborto. O jornada laboral, ahora, claro, que te dicen no es el momento. Exacto. Más en la Argentina hace 40 años que vivimos de crisis en crisis. Claro. Nunca es el momento. Pero bueno, digo, pueden ser entendibles los cuestionamientos, pero si vas a buscar una coyuntura histórica no la encontrás. Nunca es el momento. Exactamente. Sí. Perdóname, te dijeron que la suba del IVA, que pasó del 13 al 21%, y te dijeron que el impuesto al cheque, Caballos años de Caballo, que eran transitorios. Fue un hecho transitorio de 30 años. Sí, pero totalmente. Si viste que siempre se plantea, esté quien esté en el gobierno, te dicen, bueno, qué sé yo, ¿cuál es el momento adecuado? Muy difícil. Que de hecho uno de los cuestionamientos de Juntos por el Cambio era, hagamos esta ley, pero hasta el 9 de diciembre. Claro. Cosa que el próximo gobierno pueda tener mayor... Raro, ¿no? Sí. Una ley con tan poco tiempo de vigencia. Además, pero perdóname, digo, cualquier ley deroga una ley anterior también. Claro, si por querés, supuesto. lo puedes hacer. Es el juego de la mayoría y la minoría. Yo leyes con fecha de caducidad no conozco. No. Yo tampoco, pero por bueno. Eso, algo decía Heller del tema. Exactamente. Bueno, Dale. Vamos a repasar efectivamente qué fue lo que pasó con este programa llamado Compre Sin IVA, que está avanzando. Vamos a ver cuántos beneficiarios tiene hasta el momento, pero... La Cámara de Diputados aprobó ayer este proyecto de economía que busca crear por ley este programa Compra Sin IVA, que recordemos ya rige a través de una resolución de la AFIP. Recibió 134 votos afirmativos, ninguno negativo, ese también es un dato a destacar, y 107 abstenciones. Vamos a ver ahora más o menos algún que otro detalle de cómo fue la votación del Compre Sin IVA. Votos a favor. Obviamente, Frente de Todos encolumnado atrás de la iniciativa de Sergio Massa. La Libertad Avanza, los 3 diputados del bloque de Milei, que son, por supuesto, Milei, Carolina Píparo y Victoria Villarruel. El interbloque federal, que preside el diputado Alejandro Topo Rodríguez, con la excepción de Randazzo, que en esta votación estuvo ausente. Randazzo, que es el candidato a vice de Juan Schiaretti. También el interbloque Provincias Unidas, de 4 diputados que encabeza Luis Di Giacomo, y el Frente de Izquierda, los 4 diputados del Frente de Izquierda, entre ellos Miriam Bregman, candidata presidencial. En términos mediáticos, cuando acá se votó la modificación de ganancias, tuvo tanto peso este arco tan extraño que va desde el Frente de Todos al Frente de Izquierda, pasando por los libertarios, que logró esa aprobación en la agenda de los diarios casi que opacar
el dato de inflación de agosto que había sido del 12.4. Había sido enorme y casi que no hablamos. No creo que esta aprobación tape el dólar a 1010, me parece. Pero bueno, pero va en el mismo camino. Sí, es cierto. Y decime, ¿por qué se abstienen los dos integrantes de SER? Uno es el gobernador electo de Santa Cruz. Uno es el gobernador electo, Claudio Vidal, y el otro es de La Rioja. La verdad desconozco porque no los pusieron en el recinto. Porque además no, digo, es raro porque digo, uno es gobernador, levantás la mano gratis, ¿no? Y la gente en Santa Cruz no se te enoja. Tampoco votaste en contra, pero bueno, es raro. Y la gran cantidad de abstenciones, la mayor cantidad de abstenciones fue de Juntos por el Cambio, que de alguna manera la abstención lo que está marcando es, estamos de acuerdo con bajar el IVA, pero, y ahí empezamos con los peros, ¿no? Pero no es el momento, pero no lo financiemos con emisión. Claro. Pero no condicionemos al próximo gobierno. Esos son como los tres argumentos principales de Juntos por el Cambio. Una consulta para la gente que está mirando, Ramos. Digo, no es que vos tenés 1000 ojos y sabés y anotás quién se abstuvo, quién votó a favor y quién votó en contra. Después de cada votación hay un sistema electrónico por el cual la Cámara te cuenta dato por dato cómo votó cada uno. Sí, lo explicamos si querés. Cuando se producen las votaciones, inmediatamente la Cámara publica el acta con la votación donde es información pública, ¿no? Donde uno puede ver cómo votó incluso cada los diputado. Resultados se dicen por secretaría, explicaba. Se dicen por secretaría y después vos ves el detalle, porque si vamos uno por uno los 257 diputados, obviamente no terminamos más. Pero sí hubo gran cantidad de abstenciones. Vamos a ver la próxima placa. En la votación en particular, esto fue interesante porque, claro, se vota el proyecto en general, ¿no? Y después se vota artículo por artículo. Y ahí Juntos por el Cambio propone modificaciones que no fueron aceptadas por el oficialismo. Una modificación, por ejemplo, era incluir a los trabajadores informales. En el compre sin IVA, pues los informales no están incluidos. Ahora vamos a ver quiénes son los beneficiarios, pero informales quedan afuera. Y otra de las modificaciones que la propone Alejandro Cacase, que es prohibir el financiamiento del Banco Central al Tesoro y limitar la vigencia del compre sin IVA hasta el 9 de diciembre para no condicionar al próximo gobierno. Ahí fue cuando apareció Heller diciendo no hay lugar para este tipo de cuestiones. Claro, Heller dice no aceptamos. Claro. Es interesante porque lo que dice Juntos por el Cambio es cómo se va a financiar el compre sin IVA con más emisión. Porque acá tenés la posibilidad de que el Banco Central financia al Tesoro. Más emisión y eso te provoca más inflación, lo que dice Juntos por el Cambio. Por eso ellos sostienen que esto junto con lo de ganancias, es parte de un plan que va a terminar en una hiper, ¿no? Claro. Que va a terminar siendo financiado a través del impuesto inflacionario. Por eso, perdón, Pato, lo último, lo que hacen es ponerte plata en un bolsillo y sacártelo del otro, ¿no? Porque vía impuesto inflacionario te terminan cobrando lo que te rebajan del IVA. Más o menos ese es el argumento, ¿no? No, y vos es que el problema no es la palabra, porque la palabra, digo, decir matar no significa matar a otro, ¿no? Pero vos decís la palabra hiper, lo dijiste vos porque la dicen los diputados y se dijo mucho, y te digo, a los que nos tocó vivirla, es como una cuestión de que uno no quiere ni que la nombren, ¿no? Claro. Porque la verdad que los resultados son tremendos y yo tengo mi duda si la están formulando porque hay un oportunismo político que conviene decirla. O si realmente... Exactamente, o si hay datos concretos que habiliten eso. Bueno, pero... Vos consultás a los economistas de todo color y no tampoco tienen una mirada contundente que te dicen, no, es un invento o puede pasar. Te dicen, estamos caminando sobre una cornisa. Bueno, pero te escuché a vos, viste, y vos decís, otra pero vez. Los que vivieron hiperinflación lo saben muy bien. Esta siempre es una discusión. Yo creo que hace rato, de hecho, la llames como la quieras llamar, la sumas como la quieras asumir, pero que se remarcan precios todos los días, no en nivel de segundo como era en ese momento, pero que las personas están remarcando. Cuando querés, y lo ves cuando vas a comprarlo, cuando querés comprar un auto, cuando querés comprar, que te remarcan precios todos los días según el clima. Coincido, pero ¿sabés qué pasa? Esa es una inflación. Una cosa es una inflación muy alta del 12% y otra es una inflación del 200-300% mensual. Ok, estamos en un 200% mensual y te están remarcando precios todos los días. No sé, un producto te vale distinto cada... Sí, pero la hiper era inflación del 100 y pico mensual, Vero. Acá estás con el 12%. Bueno. Y te digo, esto es muy insostenible, muy complicado. Para mí no se quiere blanquear.
¿Cómo? No se termina de blanquear una situación. Pero no es un tema de blanquear, es un tema, la verdad, es un tema de aceleramiento. Esta es una situación muy delicada. Que vos estés del 12, y aparte es técnico, si vos estás del 12, como estamos nosotros, o el 10, al 20% mensual, es una enormidad, pero no es hiperinflación. Claro, Estás en un 200, 300% anual, es una locura, no coincido con vos, pero la hiper está todo detonado. La hiper son 500, 600, 700, 1000% anual. Estamos en una situación muy complicada, y te digo, acá la hemos tenido 2 veces, La hemos tenido al final del 89 y antes de Cavallo. Es muy complicado y no te queda número en la góndola. Esto me hace acordar a la salida de Macri y el ingreso de Alberto Fernández, cuando también todo el tiempo era ¿entramos en el default o no estamos en el default? ¿Estamos en el default? O sea, no, bueno, pero es también una situación ahí como histórico. ¿Sabés qué pasaba? Cuando terminaba Macri, estábamos en el 50% de inflación, que era una enormidad respecto al 20% que veníamos. Entonces, claro que era una enormidad. Comparado con esto, que es un tercio, obviamente que esta situación es mucho peor. Pero la verdad, te digo, técnicamente y en la realidad, la hiper es mucho más salvaje que pero esto. Yo te lo estoy poniendo en estos términos. No quiero ni mencionarla, pero igual, bueno. Juntos por el Cambio la está mencionando. Claro. O sea, Melconian, Laspina, economistas referentes de Patricia Burri ya hablan de que estamos camino a eso. Por supuesto, y los neutrales, que hay neutrales, porque estos son parte de quien quiere llegar al poder. Los neutrales también no te dicen que no. Te dicen, estamos camino hacia exactamente. Eso. Claro. Y mientras tanto, el gobierno que está haciendo, está anunciando que va a licitar alguna cuestión que tiene que ver con los 5G, con el 5G, para recaudar fondos. Vos lo que necesitas es parar el drenaje de fondos, que te ingresen dólares. Bueno, están en eso. Es una pelea complicada y que además depende mucho del resultado del 22. Por supuesto. Porque una cosa es que gane uno, otra cosa es que gane otra, y otra cuestión es si hay primera vuelta o no, y la diferencia. Eso es muy, muy importante. Bueno, pero yo te digo, Argentina entonces, ¿entramos en default o no lo estuvo? ¿O no entramos en ese momento? Lo que te quiero decir es esto, es como que se instala, pero uno nunca termina de entender, porque queda así como en el aire, si realmente entraste o no entraste al default, si realmente estás en una hiperinflación, o sea, discursivamente es... Yo lo que todo te digo el tiempo, la hiperinflación no son estos números, es esta situación multiplicada por 5. Claro. No, pero yo te digo eso, cuando se instalaba el default, ¿Argentina entró en default? No, pero una cosa es que vos no le pagues a tus acreedores en tiempo y forma, que es complicado, y otra cosa es que se te haya disparado la inflación. Son dos cosas distintas. Está bien, pero no me entiendes a dónde voy, pero no importa. Está bien. Bueno, no importa. Lo cierto es que este tema, esta futura ley, porque falta el Senado, cuesta más de un punto del PBI. Ahí Heller decía 1,01, que acá se dijo no, es 1,29. Eran datos de la Congreso, OPC, Oficina de Presupuesto del Congreso, y ya venimos con otra medida, que es lo de ganancias, que también tiene un costo de más o menos 1%. En el caso de ganancias, con afectación a las provincias. En este caso, el gobierno dice no va a afectar a las provincias, que acá ayer decía va a tener alguna repercusión. Pero bueno, lo cierto es que la medida ya está en marcha y si se sanciona la ley va a quedar de manera perpetua, a menos que el próximo gobierno, por supuesto, derogue la ley a través del Congreso, ¿no? Vamos a ver en la próxima placa. Esta medida ya se está aplicando, como decía, mediante resolución de la AFIP. Y acá tenemos datos que aportó Heller en el debate, miembro informante del Frente de Todos. Ya se efectuaron reintegros por más de 36.000 millones de pesos y ya hay 18 millones de personas beneficiadas sobre un universo potencial de 20 millones. Así que lo que decía Heller, este programa es absolutamente exitoso. Porque además lo que explicaba Heller, que me pareció interesante, es mejor este mecanismo de reintegro del IVA que eliminar el IVA de los productos, ¿no? Son dos cosas diferentes. Una cosa es eliminar el impuesto y otra cosa es reintegrártelo a vos, porque ahí la AFIP lo que hace es cobra... es un subsidio a la demanda. Cobra y devuelve, ¿no? Es eso lo que sucede. Vamos a ver en la próxima placa más detalles, recordando en qué consiste, ¿no? Este programa se reintegra el 21% del IVA por las compras de productos de la canasta básica, no alimentaria, sino canasta básica en general, que incluye medicamentos también.
realizadas con tarjetas de débito o crédito por pago electrónico o código QR. También están alcanzadas las compras mediante la tarjeta Alimentar y tarjetas emitidas a beneficiarios del programa Potenciar Trabajo. Y esto rige para todos los rubros de alimentos, bebidas e higiene personal. Esto es actualmente, porque este tope no está en la ley, pero el tope actual que vos tenés es de 18.800 pesos mensuales por beneficiario. Bueno, a ver, el titular del bloque del oficialismo del Frente de Todos, Germán Martínez, que en el marco de este debate por la cuestión puntual del IVA, decía lo siguiente. Nosotros hace poquitos días, cuando tratamos aquí el impuesto a la cuarta categoría de ganancias, cuando decidimos con el impulso de Sergio Massa que 800.000 trabajadores y trabajadoras dejen de estar alcanzados por este impuesto, dijimos con claridad en ese momento la importancia de avanzar en un camino de mayor justicia tributaria. Y este proyecto efectivamente va en ese sentido. A veces siento que somos tan injustos que ni siquiera vemos los alcances de determinadas decisiones. Porque si bien hoy nosotros queremos avanzar en esta media sanción, porque queremos que esta decisión tenga trascendencia, perdurabilidad en el tiempo, lo cierto es que ya está puesta en marcha en Argentina. Y durante el mes de septiembre, más de 16 millones de argentinos cobraron el reintegro de IVA. Ya al 9 de octubre hay más de 11 millones de argentinos durante estos 9 días de octubre que han efectivamente cobrado este reintegro. Entre el monto reintegrado en septiembre y en octubre hay 50.000 millones de pesos que han quedado en el bolsillo de los argentinos y de las argentinas. Y creo que eso hay que decirlo, reivindicarlo, ponerlo en valor. Bueno, ahí está la palabra de Germán Martínez. Al cierre del debate del Compre Sin IVA, exactamente. Ver, y diga. Continuamos con los detalles, ¿no?, de este proyecto que se sancionó anoche. Abarca compras realizadas en comercios mayoristas y minoristas registrados ante la AFIP. Los bancos deben acreditar el reintegro en la cuenta bancaria del consumidor con la leyenda comprada sin IVA a las 48 horas de realizada la operación. Y vamos a ver los beneficiarios. ¿Quiénes son los beneficiarios de este programa? Porque también hubo un agregado en ese sentido en el debate en particular. Trabajadores en relación de dependencia públicos y privados que cobren hasta 6 salarios mínimos vitales y móviles, o sea, salarios de hasta más o menos 708.000 pesos. Jubilados y beneficiarios de pensiones por fallecimiento o no contributivas que cobren hasta 6 haberes mínimos, más beneficiarios monotributistas de todas las categorías que no tengan otros ingresos en relación de dependencia, o sea, monotributistas puros. Beneficiarios de asignación universal. Este es un dato, porque primero se hablaba de monotributistas, no los de la más alta categoría. No, todas las Acá categorías. Es todas, sí. Beneficiarios de la asignación universal por hijo o por embarazo, y también se agregaron anoche beneficiarios de prestaciones sociales que otorga la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, la CENAF. Y por último, personal de casas particulares. Estos son los beneficiarios de este programa de Compre Sin IVA, que recordemos entonces se aprobó ayer con 134 votos a favor y 107 abstenciones. Una consulta, y enseguida estamos con la votación, porque por ahí vos decías que había un reclamo de la oposición para incluir, me parece que es un reclamo razonable, a los informales. Sí. Ahora digo, me parece que muchos de los llamados informales pueden estar incluidos en algunas de estas categorías que los termine conteniendo. Por ejemplo, una empleada del servicio doméstico que no está blanqueada por el sector o por la familia o por la persona que la tiene contratada. Es una trabajadora informal, pero como es empleada doméstica podría acceder a esto, pregunto. Lo mismo te pasa con los monotributistas a veces. Claro, bueno, sí. Creo que digo, por supuesto, sos un trabajador no formal,
que no estás blanqueado, pero a lo mejor ingresás en alguna de estas características, me parece. Sí, bueno, por eso también Heller hablaba de que esto y fomenta de alguna manera la formalización de actividades, claro, ¿no? Porque además, por supuesto, los comercios tienen que estar inscritos ante la AFIP. Bueno, genera toda una... Sí, a nivel de comercio sí, porque exacto, te lo demanda mucho el cliente. Exacto. Conozco muchos jubiladas y jubilados que eran a veces un poco remisos al débito, porque claro, sí, qué sé yo, ahora el sector 50-60 es más remiso al QR, porque está acostumbrado a la tarjeta. Y la persona que tiene más de 70 está más acostumbrada al efectivo que al débito, pero con el efectivo no te dan este beneficio. Se procura el blanqueo, efectivamente, de los comercios. Yo no encuentro, la verdad, comercios donde no haya postnet. Me parece que no pasa eso ya, ¿no? No, creo que hay en todos lados, ¿no? En un momento hay que ver en el interior era como, del país. claro, exactamente. Bueno, usted viaja mucho, efectivamente. Sí, no, no y sé. Además uno escucha los debates y muchos legisladores del interior te dicen... Acá no me pasa, pero bueno. También en alguna oportunidad era muy caro para los comercios. También sí, que había facilidades. O no había postnet. ¿Se sí, acuerdan que hubo un problema de que... Sí, y que el gobierno en algún momento te facilitaba la instalación, la pagabas en cómodas cuotas. Tal cual. Efectivamente. Sobre todo en la provincia de Buenos Aires, me acuerdo. Sí, sí. Bueno, a ver, quedan 16 minutos, 17 minutos para las 11. Esto pasaba en el momento de la votación del compre sin IVA. A ver. Se va a votar en general el dictamen de mayoría de la Comisión de Presupuesto y Hacienda recaído en el proyecto de ley por el cual se crea el programa Compra sin IVA, con las modificaciones introducidas y aceptadas por el miembro informante. Orden del día número 853. Sírvanse marcar su voto. Tiempo. Se cierra la votación. Por secretaría se dará lectura del resultado. 134 afirmativos, 0 negativos, 107 son las abstenciones. Resulta afirmativo. Bueno, a ver, sí, en un ratito estamos con Gonzalo Solabarrieta, porque yo estaba preguntando por otro proyecto que es como muy importante, que es el de GNL, gas natural licuado, donde también hay mucho interés por parte de este gobierno, pero creo que de cualquiera, apuntando a lo que tiene que ser un año distinto, porque obviamente que venimos con una situación financiera complejísima. Estábamos en un debate si estábamos en una etapa de alta inflación, muy alta inflación, si la hiper es una opción. Todo eso es muy complicado y no hay consultora que te diga que vas a tener un fin de año tranquilo, de ninguna manera. Pero también es cierto esto que siempre se viene señalando, que el 2024 va a ser un año sin los resultados dolorosos de la sequía, que le impidió recaudar 20.000 millones de dólares a el fisco, con otra ecuación energética, con Vaca Muerta produciendo. Así que la verdad, ambas cuestiones. Por eso el tema de GNL, esto de producir gas natural licuado y exportarlo en un momento de la situación mundial muy frágil a partir del conflicto de Medio Oriente, a partir de la guerra Rusia-Ucrania, es como una opción muy importante, y la posible inversión megamillonaria de sectores malayos. Habrá que ver, pero se dio el primer paso. Gonzalo Solabarrieta, diga señor, a ver. Hola Pato, buen día para vos, para Caro. Renovamos el saludo con Vero también. Un proyecto muy importante el que se aprobó ayer respecto a este régimen de promoción de gas natural licuado, que recordemos había tenido la visita de funcionarios muy importantes como la de Pablo González, el presidente de YPF, y también de Flavia Rollón, la ministra, en este caso la secretaria de Energía a nivel nacional, que habían venido en distintas ocasiones para reuniones informativas para darle un poco más de relevancia
y de firmeza a este proyecto que finalmente ayer se terminó aprobando, que tuvo 7 votos negativos en total. Estos 7 votos negativos fueron por parte de los 4 integrantes de los bloques de izquierda y de los libertarios. Luego hubo muchas abstenciones y con los 128 votos afirmativos se terminó aprobando. Algunas informaciones respecto a los votos, bueno, sobre lo que tiene que ver con los legisladores de Neuquén, hay que decir que se abstuvo Francisco Sánchez, recordando que había presentado un proyecto muy similar con algunas modificaciones y que dijo que este proyecto es imperfectible, que no es perfecto, pero que se puede justamente perfeccionar mucho más. Y además también tengamos en cuenta que Pablo Servi, de Evolución Radical, votó favorablemente, ha sido el único de su bloque haciéndolo de esta manera, mientras que el resto del bloque se abstuvo, entendiendo que Pablo Servi lo hizo, entendiendo que viene de la provincia de Neuquén, al igual que Rolando Figueroa, el electo gobernador de la provincia de Neuquén y que forma parte de este bloque del Movimiento Popular Neuquino, también lo hizo favorablemente. Y cuando él habló sobre la exportación, ¿no?, lógicamente, del gas natural licuado, uno de los grandes objetivos de que la Argentina se transforme en un gran exportador justamente del gas al mundo. Habló de que para trasladarlo y abastecer, ¿no?, los pedidos, el requerimiento de los continentes asiáticos y de Europa, había que construir inclusive y mejorar la infraestructura inclusive de los gasoductos, y habría que construir 2 o 3 más gasoductos como el Néstor Kirchner, para empezar a entender un poquito de qué se trata este régimen que le da lógicamente un marco regular importante, teniendo en cuenta que también se han puesto algunos objetivos, por ejemplo, objetivos fiscales para aquellos proyectos importantes que quieran invertir en la Argentina y que logren en un año el 1.000.000 de toneladas de exportación o los 1.000 millones de dólares en cuanto a las ganancias. Estos proyectos van a poder tener justamente beneficios fiscales, teniendo en cuenta cuáles son las metas, además de que el principal objetivo es el abastecimiento, Pato, local, nacional, y luego sí la exportación para que la Argentina tenga justamente en este rubro un peso muy importante para con el mundo. Así que un poco de esta manera se votó, obviamente con Igón, el diputado que preside la Comisión de Energía, teniendo el pedido de la palabra principal y contando los principales detalles, pero finalmente ha quedado aprobado este régimen de promoción del gas natural licuado. Bueno, perfecto, caballero, muchas gracias. Este es otro de los temas, ¿no?, donde uno dice, bueno, nunca hay un momento adecuado, porque la verdad que esto lo habíamos hablado nosotros con el diputado Acef. Este es un tema clave. ¿Por qué no se aprobó antes? Bueno, acá decíamos, tal vez el gobierno estaba como muy inmerso en la pelea por las candidaturas, en la pelea que tiene que ver con lo que es la conformación del poder en el frente de todos, siempre muy traumática en estos 4 años. Tal vez tenía que ver con que se estaban resolviendo cuestiones con el Fondo Monetario, ¿no?, para ver cómo llegábamos a justamente las elecciones de octubre. Pero es raro. Así que la verdad, también, como pasa con el tema del IVA, la discusión de si era o no el momento oportuno. Tal vez era necesario esto hacerlo 6 meses antes, seguramente. Pero lo haces ahora, bueno, mejor ahora me parece que nunca. Sí, hace rato que ya estaba el proyecto ingresado a diputados y tuvo un dictamen bastante exprés, porque se dictaminó el lunes y se aprobó el martes, así que un debate bastante veloz. Falta el Senado, por supuesto, donde se espera que claramente también avance, ¿no? Así que no descartemos que haya ley antes del 22, ¿no?, del 22 de octubre. Sí, sí. Me estaba acordando, no sé por qué se me cruzó eso de, por ejemplo, bueno, humedales, que no va a salir nunca. Y te acordás de ese proyecto de agrobioindustria que me acuerdo porque lo estaba impulsando en su momento, lo impulsaba, parece el siglo pasado, ¿no? Lo impulsaba algún otro ministro, Julián Domínguez, como ministro, ¿no? Se fue Julián Domínguez. Sí, atravesó todos los obstáculos. Exactamente. Decían siempre que podía haber una mano de Burjaile, pero nunca apareció eso, ¿no? No, nunca apareció. Y ahí había un diputado del PRO que me decía, mientras no haya algo concreto para el productor agropecuario, y algo concreto es bajar retenciones,
nunca vamos a apoyarlo. Pero claro, acá te pasa que tampoco tenías el respaldo en agroindustria, por lo que uno ve, del interbloque federal. 3 ¿no? funcionarios pasaron, porque empezó medio a trabajarse con Basterra. Me acuerdo. Sí, vino a se presentó de cada en cosa? casa. Basterra, yo soy memoriosa como Mirta Legrand. Soy como la chiqui en estas cosas. No. Después se presentó en Casa Rosada con bombos y platillos de la mano de Julián Domínguez. Me acuerdo. Y ahora el ministerio no existe como tal, sino que es una secretaría a cargo de Bailo, que tampoco la pudo revivir, digamos, ¿no? A la iniciativa. Te estás riendo pícaramente, yo te conozco. Porque te digo la verdad le tengo que pagar un café con media luna cuando termina. Porque acordarse... Un lemon pie. Acordarse, no, a ella le voy a pagar. Porque acordarse de nombres, la verdad que uno se le va, en la historia los vas perdiendo. Primero Basterra y después Bailo, porque la verdad, pero claro, Bailo tuvo alguna discusión. ¿Qué? En el medio Culfas. Claro, también estuvo metiendo Culfas, la cola ahí. Lo que me pasa a mí con Culfas es que estuvo más tiempo, fue ministro, lo mismo que Julián Domínguez, fue presidente acá, más o menos los tengo. Claro, pero esta era la agenda Basterra y Bailo. Pero te tiro otra. Te va a hacer el ministro en el recuerdo. A ver, sí, dale. Salvareza. ¡Epa! Ciencia y técnica. Claro. ¿Y no está más? ¿Quién está ahora? No sé. Daniel Filmus. Ah, claro. No. ¿Viste? No, se ha cambiado este gabinete. Sí, yo estuve en la presentación creo que antes no queda ninguno desde el gabinete original. No queda ninguno en pie. El ministro del Interior. Sí, sí, tenés razón. Y Cafiero, que está en otro lugar. Claro, pero en el mismo lugar... Solamente Guado. Yo estuve en la presentación, Pato, antes de que asuma Alberto del gabinete. Mirá vos, sí, claro. Los vi pasar, Cuando la anunciaba, lo anunciaban en Puerto Madero al gabinete, con todos los funcionarios ahí estaba sentados. Vilma Ibarra, claro, efectivamente. Ginés, sí, estaba Guzmán, que Guzmán habló ayer justamente. Ginés, Guzmán. Sí, bueno. Banoli te tiro. Banoli, te quedás ahí. Iba a Casa de la Moneda, Banco Central, no me acuerdo dónde iba Banoli. Banoli estaba en ANSES y se fue por Raberta. ¿Sabés quién está desde el primer día, si no me equivoco? Que es casi más que un ministro, Miguel Pese. Pese, sí. Miguel resiste estoicamente. Sí, Pese también. Un hombre de origen radical en principio, pero muy cercano a Alberto Fernández, muy cercano. Cuando se discute poder, bueno, en la FIP hay un hombre de Cristina. Claro. ¿no? Y en el Banco Central... Marco del Pont. Sí, claro. Y en el Banco Central, un hombre como Pese, que es Fernández, efectivamente. Sí. Banoli había estado en ANSES, fue el primero en irse. Exactamente. Y lo ocupó Raberta ese lugar. También, exactamente. Bueno, Raberta, que es candidata ahora frente a Montenegro en Mar del Plata. Vuelve a presentarse en Mar del Plata, porque ya había sido candidata para el 2019. Sí, exactamente. No, 4 cafés. A partir de... Si querés me los voy pidiendo y los voy marchando. ¿Sabés que consigue siempre alguien que le pague el café? No paga nunca. Es una maravilla. Digo. ¿Dónde está Marcico? Si querés un ministro de Economía que ahorre, mandala porque no sabe el precio. Bueno, faltan apenas 6 minutos para las 11 de la mañana. Estamos viendo la posibilidad de hablar con un diputado o diputada. Está complejo eso porque se acostaron a las 5:30 de la mañana, 6 de la mañana. Y encima hoy hay actividad, de todo lo que pasó. Pato, Sí. Hoy hay juicio político, Hoy hay juicio político, no lo habíamos mencionado, pero a partir de las 15 horas se reúne la comisión y no va a ser una reunión más por distintos motivos. Uno, vuelve la ronda de testigos, en este caso pedidos por la coalición cívica, ¿y sabés quién vuelve? No. Héctor Marchi. ¡Apa! ¿Te acordás? El ex administrador de la Corte, que en su momento tuvo declaraciones muy fuertes, denunciando presiones, amenazas por parte de los jueces, vuelve a declarar, pero esta vez por pedido de la coalición cívica, entre otros testigos. Que apunta a Lorenzetti. Que apunta exactamente al juez Lorenzetti. Pero Marchi es un hombre cercano a Lorenzetti, Marchi. Por eso, hay que ver qué tanto puede declarar, ¿no? El causal sería abuso de poder, o sea, las causales serían denuncias o cuestionamientos a el manejo de Lorenzetti con el presupuesto, básicamente. En función de podría ser un abuso de poder el que ejercía. Una cuestión, a ustedes que se ocupan de las maldades y no de las cuestiones importantes. No, digo, porque ayer me llamó la atención, lo vi a Maximiliano Ferraro. Con universidades, ¿no? Sí. Viste, porque uno podría presuponer, digo, yo no te pido, y es cierto que no andan bien Elisa Carrió con, por ejemplo, con la candidata Patricia Bullrich, efectivamente. Pero uno podría presuponer que con Evolución, digo, habría algún contacto. Y sin embargo, Evolución, que impulsaba, por lo menos particularmente la Universidad de Saladillo,
apareció pegando muy duro Ferraro, incluso casi te diría más cuestionador que Finocchiaro, ¿no? Sí. Digo, ¿por qué no puede haber un mínimo acuerdo ahí? No, el tema de universidades divide. O no divide. hablar, digo, ¿no? Pero la verdad que es raro eso. El tema de universidades divide y Ferraro y Finocchiaro están a la cabeza del rechazo, pero absolutamente. Sí. No es nuevo esto, siempre y estuvo Ferraro estuvo... hábil Jacobiti porque le dio la derecha a Finocchiaro por el tema de Ezeiza, ¿no? En estos aspectos no. Lo Dijo, que sí, no Pato, seamos hipócritas, seamos sinceros, reivindicó mucho el sistema universitario. Es cierto. Sí. Y hay que destacar también que esta vez nadie dio quórum, porque en la última sesión recordás que hubo 4 de evolución. Sí, que fue cuando Macri quórum. dijo el populismo es contagioso. Exactamente. En este caso, Juntos por el Cambio, alineado en no dar quórum, ninguno bajó ni siquiera de evolución. Mirá vos. Ahora digo, ¿y entonces cómo consiguió? Porque tampoco estuvo a la izquierda, ¿no? No. Fue clave Interbloque Como Federal. repasamos antes, Interbloque Federal, Provincias Unidas... Sí, pero eso siempre están y no le alcanzaba. El Interbloque, que no es tan participativo a veces para dar Estuvo, quórum. claro, el gobernador de Neuquén. Claro. Llegaron justo llegó con Moisés a lo último que llevaba bajando del vuelo. Carolina. Y se consiguió está el bien. quórum. Sí, porque ella que es escéptica siempre decía falta uno, decía ella. Era así, ¿no? ¿Viste? Era Moisés la que faltaba. Exactamente. Bueno. Vamos con la pausa. Esto es La Primera Mañana, esto es DTV, ya seguimos. Ellos son tu voz en La Primera Edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Buen mediodía, ¿cómo va? Toda la región norte del país se va convirtiendo cada vez más en una región ganadera por el corrimiento de la frontera agrícola. Claro. Obviamente esto ha provocado que zonas que antes no eran tradicionalmente ganaderas, de la provincia de Formosa, de la propia provincia de Misiones o del Chaco, hoy estén incorporadas a la producción de ganado bovino. Compre sin IVA, que dejar institucionalizado tanto los montos como los sujetos que pueden hacerse de esa devolución, ese resarcimiento del impuesto que va fundamentalmente a elementos de la canasta familiar. DTV, Primera Edición, de lunes a viernes. Ay, dale, escuchame. Mirá lo que tengo para mostrarte. Así vas a estar en 10 años. ¿Cómo te ves? Mirá, me veo bastante fachero, tranquilo y sobre todo jubilado. ¿Te vas a jubilar? Sí, ya me estoy encargando de eso. Qué bueno. Bueno, dale, prendí. Si te faltan hasta 10 años para cumplir la edad para jubilarte y adeudás aportes, ahora los podés regularizar con el nuevo plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Con el cambio que hizo Massa en concreto, ningún docente que haga un tercer turno, nadie que haga horas extras, ningún médico que haga una cuarta guardia, ningún camionero va a pagar ganancias. Solo quedan 80.000 personas que ganan arriba de 15 salarios mínimos, estamos hablando de un gerente de una empresa de altísimo nivel o un director de ese estilo. Ese es un cambio estructural. El otro cambio estructural es del IVA. Tiene que pagar más barata la comida a los que menos tienen. Eso es así. La comida tiene que salir más barata a los que menos tienen.
importante ahora cuando se habla de economía y de proyecciones es la explotación de los recursos mineros, particularmente el litio. El norte del país tiene mucho para aportar a la grandeza del país, pero necesitaría también un poquito más, una vista más contemplativa en el sentido de darle el empujón para que arranque. Yo no soy partidario de las políticas de incentivos que duren mucho tiempo, porque eso termina achanchando, sobre todo al sector privado. DTV, segunda edición, de lunes a viernes. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Ellos son tu voz en el análisis. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis. Estos momentos tan delicados del país se resuelven con más democracia, con más institucionalidad y mayor derecho, no restringiendo derechos. Y entonces, me parece muy bien que hayamos bajado el impuesto a las ganancias de la cuarta categoría, la eliminación del IVA para un sector importante de la sociedad. Nosotros participamos esta vuelta en vez del lugar oficial, digamos, la sede central, lo hicimos en la sala pública. Nos sumamos a la Noche de los Museos. De hecho, se cortó la calle Hipólito Yrigoyen con el videomóvil. Mira. También estuvo puesto en forma universal. Hubo más de 20.000 visitas, según el número que tengo hoy. DTV, el análisis, de lunes a viernes. Bueno, hoy es miércoles, el día martes o lunes me encontré con un diputado del Interbloque Federal que él era proclive a votar lo que se había votado en el Senado, esas modificaciones que hizo el oficialismo en la Cámara Alta, volviendo a contratos de 3 años, como dice la ley vigente, ¿no? Contratos de 3 años, la ley vigente establece actualizaciones cada 12 meses, ahora se determina que las actualizaciones serán cada 6 meses y también hay ventajas para los propietarios que hasta que sean dueños de 3 departamentos van a tener exenciones impositivas, no van a tener que pagar, por ejemplo, por la propiedad de esos inmuebles. Estamos hablando de, a valor fiscal, 3 departamentos pueden ser, no llegan a $100.000 de valor fiscal, siempre sensiblemente inferior. Así que bueno, este diputado me dijo, yo creo que se termina votando eso, estamos resolviéndolo, así que uno ya sabía, como se dio con el quórum, que el Interbloque Federal debe estar medio partido, ese Interbloque Federal, ¿no? Porque de una manera está jugando Natalia de la Sota, este diputado que hablaba conmigo, los socialistas me parece que están... En Santa Fe es otra cosa, los socialistas están jugando con Puyaro, con algún ruido con Puyaro, con algún ruido. Pero acá me parece que... Es otro mundo. Exactamente, sí, es otro mundo. Así que bueno, este era el escenario y finalmente terminó ocurriendo que se votó en diputados el proyecto que venía del Senado. Exactamente, 128 votos a favor. Repasemos si querés cómo llegan a esos 128 votos. Tenés
116 del Frente de Todos. Deberían haber sido 117, pero acá seguramente vos quizás tengas mayor data que yo. No estuvo el diputado Mirabella, de la provincia de Santa Fe, que viene también bastante rebelde, ¿no? Sí. Faltando algunas sesiones, no dando quórum. Hay un proceso muy complicado en el peronismo santafesino que se va acentuando. Claro. Nadie conduce demasiado. Exactamente. Sí. Después tenés los 4 del Frente Izquierda que acompañaron. Luis Di Giacomo, que también acompaña, a diferencia del diputado Domingo, que votó en contra. 2 socialistas, 2 misioneros, el diputado Figueroa, gobernador de Neuquén, y el Topo Rodríguez y Natalia de la Sota. Así llegan a los 128. Un dato, ya que me preguntaste por Santa Fe. La información hasta donde yo conozco indica lo siguiente, que algunos dirigentes políticos de la provincia, un poco para recuperarse del golpe de la derrota y para descansar, habían viajado a Israel y están todavía por Tel Aviv con problemas para regresar a partir de la precipitación del conflicto. Mira. Efectivamente, dirigentes provinciales. Bueno, vamos con Hugo Yasky. A ver, Yasky, que ayer también en otro momento habló de su rol en la Carpa Blanca, ¿se acuerdan? Habló en su momento de la Carpa Blanca. En el menemismo, ¿no? Efectivamente, donde uno de los principales convocantes era, ustedes eran muy chicas, pero era el flaco Luis Spinetta. Vos venías a la plaza, acá en la Plaza de los Dos Congresos, podías hablar con el flaco, no me acuerdo si alguna vez algo cantó el flaco, pero era un gran soporte de los docentes. Mira. Bueno, vamos con el diputado Yasky, por favor, a ver. En la Argentina real, no en esa que a veces surge de los relatos de algunos diputados y diputadas que piensan que las leyes del mercado funcionan de tal forma que todo lo resuelven. En la Argentina real, en este momento, hay decenas de miles de ciudadanos durmiendo en la calle, familias enteras en la ciudad de Buenos Aires. Hay 35% de los inquilinos que se aloja no en viviendas, no en departamentos, que alquila piezas. Hay el 40% de los hogares que tiene que pedir préstamo para poder pagar los alquileres. Y hay una relación entre el inquilino y el que alquila o la inmobiliaria que es absolutamente asimétrica. Pretender que se pueda resolver una fórmula con la palabra pudiendo las partes, pudiendo está preso en este país. Para el que va a alquilar no existe pudiendo, y todos lo sabemos. Todo el que tenga a alguien conocido que tuvo que ir a alquilar con los pesitos justos, haciendo un sacrificio, tuvo que aceptar la imposición de la dupla que constituye el mobiliario y el que alquila. De cada 10 casos, 9 son así y todos lo sabemos. Y si no te gusta, seguí de largo y seguí buscando, que es lo que hoy pasa. Por eso creo que lo que el Senado produjo modifica para bien lo que acá se aprobó. Primero, porque establece un plazo absolutamente razonable. Es un temazo, ¿no? Todo lo que está planteando el diputado Yasky. Un temazo por todo lo que dice, porque ojalá sea como él señala, ¿no? Pero uno veía a priori dos cuestiones. El tema es que es cierto que la ley que se vote es una ley mucho más protectiva como corresponde. Vos tenés que legislar en función de los que menos tienen y de los más castigados. Estoy completamente de acuerdo. No pueden hacer otra cosa. Ahora, lo que yo ayer hablaba con Nico Márcico, lo que el Estado no puede regular, y no puede regular porque no hizo nada, es, a ver, el propietario del departamento, ¿se va a aportar como vos le estás pidiendo? ¿Qué es lo que pasa si vos votás esta ley y el propietario te dice,
todo bien, pero a mí no me gusta. Y si querés, preferiblemente arreglemos en dólares. Es ilegal, por supuesto que es ilegal, pero digo, hay un dólar oficial que vale 3.65, pero vos si querés vas y comprás un dólar blue a 1.010, ¿no? Bueno, acá me parece que puede pasar lo mismo. Ah, perfecto, yo tengo que alquilar en pesos y no sé lo que va a pasar en la Argentina después del 23 de octubre y el 11 de diciembre. Si querés, yo te alquilo pero en dólares, que es una moneda que a mí me da más garantía. Yo sé que está mal, porque el inquilino cobra en pesos, no en dólares. Claro. Yo sé, todos sabemos, pero digo, eso me parece que no implica que no vaya a pasar. Porque acá, esta ley es la ley que se votó y con consenso. Mi pregunta es, ¿va a funcionar? Eso es donde el Estado no tiene herramientas. No es que el Estado es dueño de 1000 propiedades y te dice, che, yo soy el primero que cumplo con la ley. Y eso me modifica el mercado, me lo regula. Si no me podés oponer a mí con un caso de tu departamento, porque yo tengo 1000 y yo te obligo a alquilar legalmente. Pero acá es como que me dicen, tenés que ser bueno. Y si yo no quiero ser bueno, es que claro, esta es la cuestión. La ley llamada Ley Lipovetsky, una de las cuestiones que criticaban en el mismo oficialismo era la ley es buena, pero el Estado no está haciéndola cumplir. Entonces, es que no puede. Claro, exactamente. Ese es el tema. Y lo otro, te digo, yo coincido con los datos de Yasky, pero digo, el oficialismo gobernó mucho tiempo del 2003 hasta acá. Si querés, echarle muchas responsabilidades a Macri, y a lo mejor hay, y al lo que es el acuerdo con el fondo. Pero son 16 años, por otra parte, digo, el déficit de vivienda en años de crecimiento, él dice, el 35% está viviendo en inquilinatos. Bueno, ¿qué se hizo en todo este tiempo para que no haya tanto inquilinato? ¿Qué vivienda popular se hizo? Que era cuando yo me enojaba porque decían, estamos inaugurando 100.000 viviendas. Sí, está bien, 100.000 es menos que nada, pero vos para que más o menos tengas un techo para la gente, en 10 años tenés que construir 300.000 por año, no 100.000. Cuando construís 100.000, seguís agravando la crisis. Pero bueno, lo que pasaba ayer, ojalá, repetimos, que esta ley, que atienda a los más desprotegidos, ojalá tenga fuerza como para ser acatada. Claro. Me parece, pasando lo que vimos con la ley anterior, va a ser un poco complicado. Pero bueno, la hora exactamente las 11 de la mañana con 12 minutos. Paula Penac, a ver. Quiero empezar por celebrar que estemos dando este debate porque como todos coincidimos en que no tener definiciones precisas en relación a esta ley o a cualquier otra normativa genera una incertidumbre y también una especulación en el mercado inmobiliario, voy a celebrar que algunos de los diputados y diputadas que estamos aquí tuvimos la responsabilidad hoy de venir a dar quórum para dar inicio a esta sesión y poder estar definitivamente resolviendo este problema de incertidumbre y de especulación que sabemos que genera en el mercado inevitablemente que estemos debatiendo este tema. Después, a pesar de haberlo debatido mucho, hay por lo menos 3 falacias. Algunas ya fueron mencionadas, voy a agregar algunas cositas en relación a cada una de estas que se han instalado y creo que es importante utilizar este ámbito institucional y de la democracia para poder desmentirlos. La primera es la que mencionaba el diputado Itaí, que plantea que el mercado de alquileres funcionaba bien y que esta ley lo rompió. La verdad que hay que hacer un poco de historia, digamos, ¿no? Simplemente para poder dar vuelta a este planteo. Esta ley, la ley Lipovetsky, inició su tratamiento, se empezó a discutir en el 2016, en el 2019 con 191 votos positivos se aprobó en la Cámara de Diputados, o sea, con una amplia mayoría, y finalmente, después de un proceso largo, en el 2020 se terminó en el Senado. Entonces, la verdad que no nos podemos hacer los distraídos. Esta ley surge como respuesta a una demanda de un sector muy amplio de la sociedad, que son los inquilinos, que estaban reclamando porque había una situación de abuso en la necesidad del alquiler. También es falso que el problema del mercado de alquileres está vinculado con que haya algún tipo de regulación, ¿no? En este momento, también lo decía el diputado Itaí, en el que a algunos se les ocurre decir que el mercado resuelve todo, que también es un versito bastante viejo. La verdad que esto no es verdad, porque antes de la ley del 2020 también existía una regulación en relación a este tema, ¿no? El Código Civil y Comercial de la Nación, que ya
resolvía o ya planteaba un montón de regulaciones. Por ejemplo, un plazo al contrato de alquiler de 2 años. Y lo otro con lo que no nos podemos hacer los distraídos es que el Código Civil no planteaba un plazo de actualización ni un índice de actualización porque estaba la prohibición de indexar. Entonces, a veces cuando escuchamos los discursos de la derogación, parecería que queremos derogar la ley, pero no derogar la excepción a la prohibición de indexar. Obviamente, entonces, tenemos que concluir que la ley no rompió el mercado, que la ley no es el problema. El problema es más complejo, es una combinación entre la situación económica y, por supuesto, la dinámica del mercado inmobiliario. Ya sabemos que en la Argentina las propiedades cumplen 3 funciones. La función de vivienda, también la función de la inversión para conseguir una rentabilidad, que es a través del alquiler, y también la de la reserva de valor. Y ahí radica el problema, porque tenemos propiedades valuadas en dólares y tenemos una rentabilidad por los alquileres en pesos. Y además tenemos salarios en pesos. Entonces, ¿cuándo empieza este problema? Este problema empieza cuando en el año 2018 se llega a una devaluación anual del 100% y por lo tanto la expectativa de rentabilidad de propietarios y de inmobiliarias no coincide con lo que logran ganar. Bueno, ahí está, me parece que lo dice Penaca, ¿no? Es un tema muy complejo que habrá que ver si esta ley logra subsanar un poquitito una situación muy complicada, ella lo dice. El departamento cumple un triple rol, el rol de vivienda, el de inversión y el de reserva de valor, y hay como 2 mundos que no coinciden nunca. Por un lado, para el propietario es una reserva de valor y lo piensa en dólares. Y para el inquilino que cobra en pesos, eso es una cuestión que le queda absolutamente lejana y eso no se cierra, ni sin ley ni con ley. Yo creo que acá estamos, como ante otros momentos, ante un gran desafío que es ver, esto se va a reglamentar en aproximadamente 40 días, dicen 30 días, va a aparecer la nueva ley en el boletín oficial. Estaríamos a 10 de noviembre, un mes antes del traspaso presidencial. Habrá que ver si esto funciona. Veremos después de un mes. Yo, que era absolutamente honesto para pensar y nunca mal pensado, me he ido contagiando de mi compañera y creo que va a haber otra vez un rol en esa inmobiliaria que va a ser, mirá, esa ley no, si querés busquemos un acuerdo y pongamos una moneda más dura. Te sigo... Ojalá que la realidad me desmienta, ¿no? O te acuerdes de mí para siempre. Deje mi huella marcada. Porque el problema, ¿sabes? Te voy a agregar otro factor que no estamos teniendo en cuenta y la veía Penaca y me estaba acordando. Airbnb. Claro, totalmente. Eso queda pendiente, por ese supuesto. debate, ¿no? La regulación de los departamentos, los alquileres temporarios, que cada vez es más grande porque, bueno, estás viendo. Y multiplicado, Benaim, porque, ¿me entendés? Vos va subiendo el dólar y más. Claro. ¿Qué te dice? Yo prefiero, exactamente. Yo prefiero alquilarle en dólar a extranjeros. Esto está pasando mucho en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además, cuando vos querés un temporario para irte a vivir unos días, imposible, porque le prefieren alquilar a un turista que te paga en dólar. Pero además con otra cuestión, Vero, porque lo que pasa es que si vos venís con dólares, Buenos Aires está muy barata, entonces hay como lluvia de visitantes, efectivamente. Y ahí sí hay una relación que beneficia tanto al propietario que te lo alquila en dólar, recibe el dólar, totalmente. Un dólar que mientras más sube y vos ganas en dólar encima. Y mañana. Pero esa es la dolarización es la dolarización en práctica, aunque no lo queramos, ver. Coincido. Porque en el mercado inmobiliario se está manejando en esos términos. Coincido. Pero creo que no puede haber un rol de policía. El Estado es el que cumple el rol de policía como corresponde. Pero ¿en cuántas leyes lo cumple? No, pero por supuesto, ese porque, voy a lo siguiente, a favor tuyo. Una cosa que vos decías, me siento a negociar o a condicionar a los bancos. Bancos importantes habrá 10. Inmobiliaria. Hay 5 por cuadra. Cantidad, claro. Y si la inmobiliaria, vos tenés un departamento y decís, me lo alquilás, y él dice, sí, pero alquilalo por la tuya, yo te consigo el cliente. Digo, ¿cómo hace el Estado para operar sobre miles de inmobiliarias? Y eso era lo que pasaba, yo que soy memoriosa como Mirta, ya pasaba con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Yo me mudé en el 2015. Claro. En el 2015 ya era una debacle donde se había sancionado una ley de alquileres en la legislatura porteña, que a partir de esa ley el mercado empezó a hacer esto. Empezó a hacer, bueno, mira, yo el contrato te lo hago, pero así, en estos términos, no negociemos así, porque entonces vos el depósito o sea, y ya había toda una cuestión de informalidad enorme. Totalmente. Que ya venía, digamos, no se sancionó en el 2015 la ley, se sancionó un poquito después, pero fue como ese traspaso donde los propietarios mismos te decían, mira, empecémoslo a hacer así para que ninguno salga perdiendo. Bueno, muy bien. Vamos con lo siguiente, más testimonios de lo que acontecía con el debate sobre alquileres y la ley que finalmente se terminó convalidando, que es la que tenía sanción del Senado. A ver. Este tema con una ley, el tema alquiler, el tema vivienda, con una ley no se arregla. No vamos a arreglar el tema de alquileres con esta ley. Pero está claro que alguien, y ese tiene que ser el Estado solidario que tiene que estar presente para regular, tiene que estar al medio cuando discute uno grandote, forzudo, bien grande con uno chiquitito, que sabe que va a perder en la pelea. Porque esto es lo que pasa cuando uno va a alquilar. Va y se somete a lo que el propietario le dice. Entonces tenemos que tener las cosas bien claras para que no le hagan daño al más chiquito y podamos defender a ese más chiquito que es mayoritario. No sé, más de 10 millones, 15 millones de personas, se ha dicho acá, y es así. Es la mayoría y tenemos que trabajar para ellos. Mire, en el tema alquiler hay 3 o 4 cosas que son centrales. La quieren a todas. Primero, el tiempo. Era, en serio, 2 años salió de acá, el Senado puso 3. Es redundar decir por qué 3 y no 2. Porque es alquiler para familia y la familia tiene chicos y los chicos van a la escuela y llegan los 2 años, no le quieren alquilar más porque tiene chicos precisamente y tiene que cambiarse de barrio. ¿Cómo hace con la escuela? Estoy hablando a lo mejor cosas que ya se saben, pero pasa. El otro tema es el coeficiente para actualizar. ¿Cómo no vamos a tener un coeficiente claro para que el propietario no haga lo que quiera e indexe? Porque no se puede indexar por ley, pero aquí hay como un permiso para indexar. ¿Cómo no vamos a fijar un coeficiente para que se actualice el precio por ahí? Y no es un año, creo que alguien dijo que es una vez al año. No, el Senado dejó 2 veces al año y no 3, como es lo que salió de acá para el Senado. Con lo cual, creo, presidente, que lo que el Senado ha hecho es hacer justicia y lo que el Senado ha hecho es aplicar la Constitución Nacional que en su artículo 75, inciso 19, dice que es tarea de este Congreso, debe tener, lo voy a leer textualmente, ingrediente esencial del Congreso. Artículo 75, inciso 19, dice que promover lo conducente al desarrollo humano y al progreso económico con justicia social. Aunque a algunos no les guste la justicia social, esto está en la Constitución Nacional que tenemos que respetar siempre. Muy bien, la hora 11 de la mañana con 22 minutos. Más sobre la cuestión alquileres, por favor, Benaim, diga. A ver. Vamos a detallar entonces lo que sucedió esta madrugada, esta mañana en realidad, ya a partir de lo que fueron las 5 y pico de la mañana, se terminó de aprobar la modificación a la ley de alquileres vigente en nuestro país, aplicada desde el año 2020, donde el oficialismo, el Frente de Todos, pudo ratificar el dictamen que modificó el Senado de la Nación hace ya 2 semanas
y que justamente vamos a detallar qué es lo que queda establecido hoy en la normativa, que como ustedes estaban diciendo, va a empezar a aplicarse entre 30 y 40 días en nuestro país. 128 votos a favor tuvo ese dictamen de mayoría, 114 votos en contra y no hubo abstenciones. Un poco ya había repasado los números Caro Ramos. Vamos a continuar entonces repasando cuál es el texto aprobado. Se mantiene 3 años el plazo de los contratos. Los ajustes se van a poder realizar con la periodicidad que acuerden las partes y por intervalos no inferiores a 6 meses. Esto entonces es lo que definió el Senado de la Nación. Muy diferente a lo que había sido el dictamen de la oposición que había salido aprobado el 23 de agosto, que ya lo vamos a repasar. Pero para sumar minutos a la columna vamos a decir que mantener 3 años el plazo de los contratos es de alguna forma la discusión, como decía Caro, que justamente la oposición decía, no, bájenlo a 2 años, ¿no? Bajen la duración de este contrato entre alquilinos y propietarios a 2 años. Y justamente en esta parte de los 6 meses me parece que ahí sí encontraron una especie de acuerdo. No, porque la oposición proponía pedía menos, 4. 4 meses. Pero de 4 a 6 ya es un poco acercándose. 6 meses es un punto intermedio entre el ajuste anual, que es lo que está hoy, y los 4 meses que pedía la oposición. Pregunto, para el proyecto de la oposición, ¿no? El que se votó en diputados, creo, estimo, supongo, me parece que el tema de decir, la discusión de la renovación queda a criterio de las dos partes. Digo, me parece que eso, que era demasiado propietario, terminó forzando los cambios. Si hubiesen sido más cuidadosos, no digo el índice pro casa, pero hubiesen establecido el índice que se establece en la actual ley, me parece que hubiese sido distinto. Pero ahí temas como los 2 años y cada 4 lo dejaban demasiado desguarnecido al inquilino. Ahí se tentaron mucho, me parece, la verdad. Si hubiesen sido más específicos, a lo mejor la cuestión pasaba en el Senado sin tanto cambio. Es cierto. Pero bueno, quedaron como muy propietarios y vinieron los cambios. Primó, la visión más liberal de decir, liberemos los precios, básicamente, ¿no? Liberemos a un acuerdo entre partes, cuando en realidad lo que te dicen en el oficialismo es el contrato de alquiler es un contrato de adhesión, funciona como un contrato de adhesión donde el inquilino no puede negociar ninguna cláusula porque es o adherís o no adherís, ¿no? Entonces, por eso se termina fijando un índice que es el de casa propia, que es el que se usa, quizás Vero los ponga más adelante, en los Procrear, ¿no? Exactamente, justamente la siguiente placa habla de este índice de casa propia, utilizado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Va a estar conformado por la menor variación que surja de comparar el promedio del 0,9 de la variación del coeficiente de variación salarial publicado por el INDEC y también la variación del coeficiente de estabilización de referencia publicado por el Banco Central de la República Argentina. Este entonces es el índice de casa propia que queda establecido en la nueva ley, podríamos decir, que va a entrar en vigencia en unos días. La norma... Una cosa, generalmente hay una inmobiliaria y demás, pero... es un chino también ponerte a negociar, ¿no? La verdad. Sí, yo estaba pensándolo, tratando de interpretar la variación del... y en un país tan volátil, además, con variaciones tan volátiles. En un país donde la verdad que algún sector puede ser que le guste, pero el resto tiene alguna aprensión por las matemáticas y lo deriva, ¿no? Te tenés que sentar, porque si hay una inmobiliaria, y la inmobiliaria sos vos como propietario que la contrató, suponés que no te van a jorobar. Pero para vos, inquilino, estar discutiendo el 0,9 es, la verdad, un problema adicional. Además, Pato, podemos ser capaz que con todas estas cuestiones que nos pasan, terminamos siendo Argentina el primer país del mundo en conocimientos económicos. No, claro, seguro. La sociedad más especializada en economía podemos llegar a ser nosotros con nuestras vivencias cotidianas. La norma aprobada aclara que el precio de los contratos debe fijarse en moneda nacional y en esa misma línea dispone que toda publicidad en cualquier medio o plataforma que incluya el precio de locaciones de inmuebles con destino habitacional debe realizarse en moneda nacional. Esto no sé cómo lo van a regular, para empezar, ¿no? ¿Cómo regulan desde las publicidades de lo digital que no esté el precio en dólar?
como sucede hoy. ¿Pero qué van a entrar a la página? Van a no sé, Zona Prop, me imagino, ¿no? ¿A quién le vas a ir a decir, che, no, publicámelo en peso esto? Un dato a favor tuyo, completamente de acuerdo, que me cuentan de lo que pasa en los países del primer mundo, ¿no? Vos, por ejemplo, tenés, no sé, España o Italia, tenés ciudadanos nativos, tenés gente que es nacionalizada española o italiana con los mismos derechos, pero tenés un gris enorme de los que están haciendo el trámite, de los que van a conseguir los papeles en cualquier país. Te pasa lo mismo en Estados Unidos. Tenés los locales, los que tienen visa, y tenés millones de personas que, bueno, estoy peleando porque estoy trabajando y en 3 años me dan... Bueno, toda esa zona gris no está habilitada para alquilar, pero viven todos, porque hay un mercado negro absoluto de la vivienda en cualquier país del mundo. Exactamente. Acá inclusive. Totalmente. Es así. A mí me queda la duda de cómo va a aplicarse el control, ¿no? Que me parece que es lo que siempre pasa. Claro. Le falta a los estados, al Estado nuestro, ¿no? ¿Cómo se va a aplicar el control de, che, en Zona Prop, por nombrar una página, ¿no? Que todos conocemos, está este departamento en Caballito, me lo están publicando en dólares y debería estar en pesos. Me los imagino a los inquilinos denunciando en la red de Twitter todo el tiempo, pero ¿cómo lo regulan? Hoy no hay una ley que te prohíba. Si vos lo que te pregunto, sí. Vos lo que no podés hoy es, yo no puedo, propietario de un departamento, alquilarte a vos mi departamento por 3 años en dólares. Sí. Yo no puedo. Está ahí el texto que dice que tengo que publicar y alquilarte en pesos. Pero si yo a vos te lo alquilo por 5 días... No hay una ley que me lo prohíba todavía. No, bueno, estamos hablando de los alquileres para vivienda, no claro. Los temporarios. Los temporarios quedaron afuera de todo debate. Eso es otra por cosa. Eso, bueno. No, coincido Estoy con hablando de que en esta iniciativa te están poniendo que no se puede publicar. Entonces yo te estoy hablando de Zona Prop, que es una página donde uno mira para vivir... Para irse a vivir a un inmueble. Si en Zona Prop te tienes un departamento en Caballito por 3 años y ya te lo ponen en dólares, ¿cómo lo bajás, digo yo, de la página? Yo hice un mix entre Zona Pro y Airbnb. No, Airbnb es otra cosa. No, claro, Airbnb te ¿Cómo se nota que vivís bien, que tenés techo propio, Pato Méndez? ¿Cómo se nota que no tenés este problema? No, te entendí. Zona Pro, explico, no sabía que en Zona Pro también los avisos son en dólares, como Airbnb. Ahí está. No, ahí está, perfecto. Sí. Bueno, si encontrás uno en peso, claro. Buenísimo, pero no, están en dólares. Muy bien. Se elimina que igual te deschavé. No, queda de chavar. Dale, queda de chavar, sí. Vos no estás sufriendo casi con el cosita. No, claro, como el chavo de que vas a dormir en el barril. No, claro. Se elimina que se permitan pagos voluntarios anticipados por parte del inquilino. En tanto, los incentivos fiscales se mantienen sin cambios relevantes, salvo lo relacionado al monotributo, al establecer que los ingresos provenientes exclusivamente de la locación de hasta 2 inmuebles estarán exentos del pago del monotributo. Seguimos repasando. Se mantiene la exención de bienes personales a los inmuebles destinados a alquiler y que en aquellas cajas de ahorro o cuentas corrientes utilizadas en forma exclusiva para las operaciones inherentes a la actividad de locación de inmuebles con destino casa-habitación, cuyos contratos se encuentren debidamente registrados, queden exentas del impuesto al cheque. Me imagino que esto de los contratos debidamente registrados es porque se va a mantener el artículo de la norma vigente que dice que vos, cuando firmabas un contrato con el propietario, lo tenías que registrar en la AFIP. Me imagino que sí, señora. Se debe referir a eso. Que en algún momento la AFIP deslizó algún número de la cantidad de contratos registrados, que es como si fuera blanquear la situación, y era muy poquito. Un tema que acá, Benaín, apenas lo tocó Yasky, pero vos que decís soy una experta, digo, la verdad, él habló de los inquilinatos, que ahora no tengo registro de que haya alguna situación demasiado complicada, sí tengo datos de que permanentemente hay desalojos. Pero acordate que en un momento el tema del inquilinato, por falta de construcción, era una tragedia porque te cobraban cualquier cosa. Son familias enteras viviendo, porque para alquilar necesitas una garantía o comprar una garantía. Mucha gente está absolutamente imposibilitada, caen los inquilinatos. Acá mismo hay un montón. En esta zona basta con caminarla nada más y darse cuenta cuáles son las casas que están tomadas. La verdad, las culpas, las responsabilidades son concurrentes, ¿no? Que no ha habido ninguna política para una de las ciudades
con un ingreso per cápita de cualquier capital europea, que ahora hace 16 años que gobierna un signo político, pero antes la gobernaron otras, y que han pasado 40 años y sigue la situación igual, ¿eh? Digo, esa, obviamente, no hay materia prima, el precio se incrementa, pero no hay ninguna política de Estado para el tema de los inquilinatos, que viven miles de personas también. Y ahí entra en juego quién tiene la culpa, si el jefe de gobierno porteño, si es a nivel nacional, quién regula, ¿no? ¿Quién se hace cargo? Pero bueno, obviamente el primer eslabón es la jefatura de el ministerio de acá de porteño. Es la ciudad más rica del país, ¿cómo no vas a tener nada? Pero bueno. Puede ser que sea que falten políticas nacionales, completamente de acuerdo, pero que la ciudad debería haber hecho algo más, seguro. También. Bueno, nosotros estamos en la zona del Congreso, en Balvanera, y bueno, que sería el otro barrio, Montserrat. Bueno, caminás, vos solamente con salir y caminar vas a ver estos inquilinatos que vos estás mencionando. Y no, que por otra parte, en algunos aspectos también han hecho, tiene que ver esto con la pandemia, mucho lugar abandonado, han depreciado el precio de los departamentos existentes y han dejado a la zona en una situación muy incómoda porque ha habido mucho abandono de propiedades, bancos que han cerrado, y entonces hay una política que están discutiendo los jefes de gobierno sobre qué hacer con lo que es esta zona que va de Leandro N. Alem o Paseo Colón hasta Callao y desde Independencia hasta Santa Fe. Una zona golpeadísima en materia edilicia. Muy golpeada, exactamente. Sí. No soy experta, Pato Méndez, soy una piba pobre del interior, no pudiente como algunos del interior que pudieron ser pudientes, tu ejemplo, no. Dale. Por eso conozco bastante la práctica de todas estas cuestiones. Por otra parte, se incorpora que las partes podrán deducir el impuesto a las ganancias, la suma equivalente al 10% del monto anual del contrato de locación. Recordamos que también hay beneficios para los propietarios para que puedan poner sus inmuebles y no sentirse tampoco afectados, ¿no? Claro. Es bueno, todo, Pato. Es todo. Bueno, perfecto. Esto es entonces lo que está pasando el momento de la votación. 128 votos, decía Ramos, para el proyecto oficialista. A ver. Se va a votar el dictamen de mayoría de las comisiones aceptando las modificaciones introducidas por el Honorable Senado en el proyecto de ley sobre alquileres, orden del día número 854. Sírvanse marcar su voto, tiempo. Se cierra la votación. Por secretaría se dará lectura del resultado. 128 afirmativos, 114 negativos, 0 las abstenciones. Resulta afirmativa, se comunicará al Poder Ejecutivo. Bueno, digo, especulaciones al margen, la verdad que en el medio de este despipiole, el oficialismo la remó Germán Martínez, Moró, y sacaron, ahora en octubre, a días de la elección, sacaron una sesión donde votaron un montón de proyectos muy importantes. Alquileres necesitaba de alguna solución, GNL, el IVA. Ganancias en la anterior. Claro, exactamente. Sí, la verdad que... Pero yo creía, la verdad, que después de ganancia decía, bueno, se terminaba empujar esta, ¿viste? Ellos son optimistas y uno no tanto, y tenían razón, la verdad. Sí, a mí me decía, mirá que antes del 22 no va a haber ninguna otra sesión más. La verdad que fue un gran logro por parte de Germán Martínez, Cecilia Moró, y además en tema alquileres puntualmente, porque es un debate que originó la oposición, que empezó con un triunfo opositor y al final termina ganando el oficialismo. Es realmente paradójico. Y está bueno ver esto, ¿no? La gimnasia parlamentaria de cómo empieza un tema y cómo puede llegar a terminar. Y me parece que también, tal vez cuando el gobierno se estabilizó arriba, ¿no? Hablo de que cuando dijeron, bueno, todo el poder para Massa, me parece que la cuestión se ordenó porque también era más clara la negociación del oficialismo, planteándole, a ver, vamos a votar las universidades. Bueno, ¿tenemos un resquicio para hablar con los radicales de Evolución? Lo tenemos. ¿Qué acuerdo podemos establecer con el interbloque federal? ¿Qué podemos cerrar con los socialistas? Punto por punto, ¿me entendés? Digo, ¿qué le podemos dar a el diputado Figueroa? Tenían más claro, antes era una cuestión de que vos decís, están negociando, van a perder, ¿me entendés? Digo, era una cuestión inexplicable. Bueno, porque había tal vez un poco mucha más de tensión.
tensión o imposiciones en algún momento, ¿no? Era tipo, este es mi temario, vamos con la agenda judicial, y no había del otro lado una... Coincido, totalmente. Sí. La magia de los acuerdos, ¿no? Y me parece que los que no están se retiraron y dijeron, bueno, hagan, y le dieron espacio al sector más negociador. Sí, es así. Y está bueno ver cómo la oposición, o al menos algunos espacios, terminan llevándose cosas. Tenés. Claro. Los patagónicos se llevaron la medida de sanción de GNL. Tenés. Evolución se llevó 2 universidades al menos que le interesaban. La diputada de la Sota se llevó el proyecto de Argentina Inclusiva. Digo, pero es que esto, te digo una cosa. Es parte de la negociación. Yo te digo, me enojaba, me incomodaba, decía, ¿cuál era la estrategia de decir choco por la ley de envase? ¿Pero en qué cabeza cabe chocar por la ley de envase? ¿Cómo no lo vas a acordar, me entendés? Claro. Digo, y en todo es así. Me pide, no le doy nada. Bueno, si vos no tenés el número, le vas a tener que dar algo. Sí. Yo hablaba de agrobioindustria. Bueno, hubiesen negociado para algún sector. Digo, Massa eliminó retenciones para una cantidad enorme de productos, excepto para la soja. Sí, bueno, lo hubiese planteado. Pero esto, digo, era una cuestión casi psicológica, porque te manejabas, querías imponer cosas como tuvieses un bloque de 129. Resulta que tenés 118, no 129, ¿no? Como el Senado en alguna oportunidad, ¿no? El Senado arrancó con una mayoría propia que, bueno, era salían los proyectos, pero en diputados eso no sucedía. Pero tenés razón, digo, esto, claro, ¿te acordás cuando lo único que importaba era la agenda judicial? Y chocaban. Yo lo hablaba acá. Porque era la que mandaba el Senado, además, ¿no? Era la que mandaba el Senado y que acá se quería avanzar, pero tampoco se negociaban otras situaciones. ¿Cuál era el resultado? Ni siquiera podías tratar en comisión los temas. Tuviste 2 años así. Sí. No, ahora cambiamos el ministro. Llegó, ¿cómo se llama? Soria. Soria, exacto, nada, ¿viste? Es muy raro. Lozardo por Soria. Claro, y ahí sí van a solucionar todos los problemas. ¿Sí, acordás? Sí. No, digo, la verdad que me parece que ahora hay una cuestión, incluso, bueno, hablas con gente del Interbloque Federal, como yo decía, con los socialistas, y me parece que hasta estás hablando mucho más con la oposición, digo, hasta con la izquierda estás hablando, ¿no? Pero bueno, ¿a dónde vamos? Vamos con el señor Gonzalo Solabarrieta. Faltan, 20 minutos para el mediodía. Gimnasia precompetitiva para Horacio Embón. Solabarrieta diga. No, todavía no está. Bueno, en un ratito entonces vamos a estar con el señor Gonzalo Solabarrieta hablando de lo que va a pasar con la comisión de juicio político. Gaillard tiene que estar presente, también el diputado López, de lo que me estoy acordando, también Germán Martínez. Tailade, Valdés. Con 6 horitas de sueño estás. ¿Vos decís? Sí, digo. Menos es, la verdad, medio complicado. Pero con 6, después tenés un tiempito, digo, tenés 4 o 5 días después, qué sé yo. Es muy poco. Que alguien piense en los periodistas, ¿no? Que seguimos las sesiones. Bueno, claro, ahí tenemos que seguirle el ritmo a los diputados. Muy difícil. Si en los medios hay un montón de gente convocada, vos te podés ir a descansar, alguien te va a reemplazar. ¿Seguro? ¿Vos decís? Seguro. Bueno, no, es un tema. Ya estaba bostezando acá. Hablando de cuestiones laborales, ayer te tocó estar en un momento cerca de donde vivía Cristina Fernández, de Juncal, Uruguay. Exactamente. Bueno, digo, era una cosa inaudita la cantidad de trabajadores de demanda de alimentos, de Rappi. La verdad era una cosa, era lo único que había, circulando. Claro, sí. Y buscando, cada vez hay más puntos donde algunos ven, bueno, por ahí hay una chocolatería, mucha gente demandando. Pero la que nombra a la vicepresidenta. Exactamente, pero hay mucha demanda de alimentos, ¿viste? Entonces es un negocio no tan nuevo, pero tampoco tan viejo, de que vos atendés bajo una cortina, no es un domicilio particular, y despachás. Entonces era una cuestión que vos lo único que veías era... Ya me había pasado una vez con una película que vi de París, donde todos eran motociclistas o ciclistas con la caja. Y ayer era una cosa tremenda la cantidad de gente. Pero eso que decís de las persianas bajas de los comercios, sí. Eso también habla de una informalidad, totalmente. Porque no alquilás el lugar como un comercio, no blanqueás tu labor en ese lugar. Totalmente. Y sí, hay un montón. Bueno, las plataformas ¿viste? Para comprar de manera remota habilitaron también eso. Digo, y hay otra cuestión.
¿Quién hace el mínimo control de bromatología si están puertas adentro? ¿No? Sí. Vos querés todo, Pato Méndez. Yo no... No, pero me entendés, no puedo más, Pato. Sí, es cierto. Pero la verdad, es que yo, pero viste, me llamó la atención eso. Muy claro, alguno dice, ¿y por qué no nos ponemos un negocito nosotros? Vendemos algo, hamburguesa, Porque te digo la verdad, son colas y colas de chicos vendiendo. ¿Con carne de qué querés? No, bueno, a ver, por favor, ¿está Solabarrieta? A ver, faltan, 15 minutos. Estábamos hablando de la previa de la Comisión de Juicio Político, después del resumen muy completo que hicieron mis compañeras de todo lo que pasó en Diputados. Gonzalo. Bien, Pato, en este caso vamos a hablar un poco de lo que va a venir hoy, porque si algo faltaba para esta semana, con mucho ritmo, además de la sesión extensa de más de 15 horas que tuvimos ayer, hoy tendremos la Comisión de Juicio Político a las 15. Antes de comenzar con la información respecto a esta comisión que se va a desarrollar en la sala número 1 del anexo A, quiero aclarar que la comisión que se iba a realizar hoy de familias, niñez y juventudes, esto iba a ser también en el anexo A, en el mismo horario a las 15 y en la sala 3, ha quedado suspendida, y averiguando los motivos es porque había personas invitadas para dar su testimonio sobre la cuestión presupuestaria respecto a este rubro que tiene como nombre en la comisión, sobre cuáles iban a ser las políticas para la seguridad y para la protección integral de los niños, niñas y adolescentes. Bueno, ha quedado suspendida por problemas de agenda de las personas que iban a estar invitadas a esta comisión. No tiene que ver por una cuestión de que fue después de la sesión, tampoco tiene que ver con que se iba a hacer en el mismo horario y el mismo día, en el mismo momento que juicio político. Aclaramos, es simplemente por una cuestión de agenda de las personas que estaban invitadas a esta comisión. Dicho esto, a partir de las 3 de la tarde se va a realizar esta reunión de juicio político, una nueva, y no deja de ser una muy importante, porque Rodolfo Tailade había pedido en la anterior comisión que en esta se lleven a cabo los cargos, se efectualicen los cargos contra los integrantes de justamente la Corte Suprema de Justicia por los casos del 2x1, con los beneficios para los genocidas, por la coparticipación y también por la problemática del Consejo de la Magistratura. Seguramente esto va a ser el primer tema que se va a desarrollar, y luego sí empezarán a desfilar por la comisión los testimonios que hoy están citados, que están convocados. Esto, recordemos, son personas que han sido convocadas por la coalición cívica en pedido específico para investigar, en este caso, por lo que se lleva a cabo sobre abuso de poder contra todos los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, en este caso contra Lorenzetti. Bueno, la coalición cívica ha pedido justamente la investigación precisa de este integrante. Entre los convocados estará Héctor Marchi, que es una persona que se entiende, por lo menos por esto es convocado, cercana a Lorenzetti. Él ya había venido a la comisión, en este caso, para hablar sobre las posibles irregularidades de la obra social de la Corte Suprema de Justicia, y en este caso vendrá justamente para declarar ante consultas que quieran hacerle sobre el integrante de la Corte, Lorenzetti. También va a estar Julio Piumato, que él es justamente el secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación. Sí. Sí, exactamente, de judiciales. También estará convocado, y acá hacemos un apartamiento porque son dos convocados específicos para la continuación de esta investigación sobre Lorenzetti de abuso de poder. Gustavo Francisco Tita, quien lo denunció a Lorenzetti tiempo atrás, y también estará convocado Adrián Walter Miretti, que es vecino de Rafaela, de donde es oriundo Lorenzetti, por eso también estará convocado. Son 4 los testimonios que estarán entonces presentes aquí en esta comisión, que va a comenzar a partir de las 15, Pato, para continuar, y en este caso para darle también una formalidad respecto a los cargos presentados contra los integrantes de la Corte. Bueno, perfecto, caballero. Muchas gracias. Entonces, cualquier novedad nos estamos comunicando. Gonzalo, estaba tomando nota yo de los citados para esta tarde en la Comisión de Juicio Político. Uno se puede equivocar, ¿no? Pero habría 2 de los citados
son cercanos a Lorenzetti. Estoy hablando de Marchi, que fue un hombre contratado por él, también de Rafaela, de mucha confianza, y el otro es Julio Piumato. Lorenzetti fue siempre un político muy hábil, encargado de cerrar con todo el mundo. Por eso fue el presidente de la Corte Suprema por años, por eso tuvo esta flexibilidad que le permitió llegar a la Corte con respaldo del kirchnerismo y después ser señalado por el propio kirchnerismo. Es cierto, había muerto Néstor Kirchner, habían pasado un montón de cuestiones, pero él fue el que sostuvo, entre otros, la negativa y el voto de la Corte rechazando la reforma judicial que intentó Cristina Fernández con Julián Álvarez en el año 2014. Y siempre estuvo muy cerca, porque un gran abanderado en contra de esa reforma era Julio Piumato. Julio Piumato, digo, eso era la característica de Lorenzetti. Tenía acuerdo con los jueces, acuerdo con los gremios, acuerdo con la oposición, era como impenetrable, ¿no? Y sostenía ahí, se sostuvo frente al macrismo, después lo corrieron una noche de lluvia y con mal tiempo, pero digo, un hombre muy hábil para manejarse, Lorenzetti. Y hasta acá tengo estos dos. Yo creo que Piumato es un hombre más cercano a él que enfrentado. El otro es de Marchi. Y los otros dos, sí, son Tita y el rafaelino. Me parece que tiene que ver con la vieja denuncia de Elisa Carrió sobre un presunto manejo de recursos que se hacía en Rafaela, tierra natal de Lorenzetti, y que ahí comenzó la investigación de Carrió. Y presuntamente este señor tendría que ver, a priori, con aquella investigación inicial de Carrió. Eso es lo que estoy viendo, pero es todo un dato, ¿no? Porque hasta acá siempre íbamos, básicamente, en primer momento, acordate, se apuntó sobre Lorenzetti, pero si no, íbamos mucho contra Rosati, por parte del oficialismo, y contra Maqueda. Lorenzetti estaba como corrido. Y Rosenkrantz en la última reunión por el tema de abuso de poder. Estamos entrando en la recta final, Pato, del juicio político, al menos en lo que compete a diputados. ¿Por qué? Porque hoy, como decía Gonzalo, se votan los cargos, se presentan las pruebas. Hay un informe por cada causal de 2x1, de coparticipación y demás. Son informes de centenares de páginas. Sí, centenares de páginas de informes, de pruebas. En la próxima reunión ya van a ser citados los jueces, que todo el mundo te dice no van a venir. Ni siquiera se espera que presenten algo por escrito. Y en la otra reunión, si no llegan a venir los jueces, ya se va a dictaminar. Entonces, ya, perdóname, cuando vos decís ya se va a dictaminar, estamos hablando de noviembre. Y sí, tiene que ser antes del 30 de noviembre. 30. Porque el 30 vence... O sea que podríamos estar en la segunda instancia de que hay balotaje, o si no hay balotaje, pero ya con un presidente o presidente electo. Totalmente, sí. Si el 22 se elige el presidente... Y después todo el 18, si lo hacen antes del 19, 19 de noviembre, sí. Bueno, lo cierto es que ya estamos entrando en una etapa decisiva. Después, obviamente, queda la votación en el recinto, que ahí ya lo veo más difícil que se produzca con esta composición. Pero bueno, veremos. Estamos, mientras hablabas, porque Ramos trabaja para un medio cordobés, conoce mucho. Digo, qué lío Ramos ese, porque ahora creo que, me parece, ¿no? Va a haber un respaldo a Schiaretti, ya lo votaron en la PASO, pero qué pelea sería si hay una segunda vuelta. Ver el voto cordobés es un tema, ¿no? Sí. Es un tema, digo. Ha sido un voto históricamente antioficialista. Claro, antikirchnerista. Sí. Y bueno, y Milei, para sorpresa de todos, ganó en Córdoba, donde Schiaretti es su fuerte, claramente, pero ahí ganó Milei como candidato. Desplazando a Juntos por el Cambio, donde también históricamente Córdoba tenía como una visión con Macri, ¿no? Claro. Momento. Ahora, en el 2015, que puede parecer el otro siglo, en el 2015 creo que debe haber habido una buena elección de la dupla Massa de la Sota, básicamente por el rol del gallego, ¿no? Lo que era de la Sota en Córdoba, que te acordás que Massa en el camino del medio buscó hábilmente un acuerdo con De la Sota, porque, claro, te garantizaba eso. Ahí debe haber una elección, en ese caso, era el kirchnerismo el gran opositor, era Scioli. Pero a Massa de la Sota no le debe haber ido mal, me parece. Exacto. Y vos sabés, Pato, que bueno, el domingo estuve en el debate presidencial en la UBA. Pude hablar con el gobernador electo Yarlora, que estaba presente, habló por la TV pública, habló con el señor Frakelli. Mira, bueno, conmigo también en otro momento. Y con Embón también, perdón. Con Embón también, bueno. Habló con todo, menos conmigo, habló con todo, Yarlora. No, y por suerte tiene muy buen trato con la prensa. Y ellos están muy contentos con el nivel de conocimiento
que ganó Schiaretti Claro. con los debates. Él dice, ojalá haya 20 debates más, porque Por esto nos supuesto. sube en conocimiento. De hecho, en el primer debate, el más googleado fue quién era Schiaretti. Entonces, para ellos les sirve ese tipo de eventos. Obviamente que no sé hasta cuándo le va a alcanzar, ¿no? Pero al menos un puntito más podría llegar a sumar, Igual ¿no? voy a ser muy mala, como A ver. yo no puedo salir de mi rol, ¿viste? También porque fue googleado. Recordemos que sus reiteradas Sí, claro. comparaciones Córdoba. con Córdoba y Que esta vez Córdoba. las redujo. Sí. Claro, las redujo bastante. fue, te digo que ya un chascarrillo, viste que hoy es todo meme y gracia y Totalmente. también fue googleado por tener en cuenta Pero eso. Pero a mí- bueno, hay un dicho que dicen que hablen bien o mal, pero que no, hablen, exactamente, ¿no? exactamente. No, y además me parece a mí que lo de Córdoba es importante verlo para el presidente que le toque o la presidenta. Creo que se viene una etapa de provincialización muy acentuada. Como no hay liderazgos muy claros a nivel nacional, digo, lo de Córdoba y Yarlora tiene Sí. un modelo cordobés. Sí. En Misiones hay un modelo misionero. En Neuquén hay un modelo neuquino. ¿Qué es el señor gobernador de Santa Cruz? Es un modelo, no es kirchnerista ni es opositor, es un modelo santacruceño. Hay una reconfiguración. Salta es un modelo, digo, cada uno me parece que va buscando un modelo y un perfil propio, digo, que para el próximo presidente es un tema a tener en cuenta. Y además con la cantidad de gobernadores que va a haber de Juntos por el Cambio, hay que ver cómo juega eso. Y ni hablar en el Senado, claro. Claro, vos durante el gobierno de Macri tuviste la famosa liga de gobernadores peronistas. Bueno, ahora qué va a pasar con los gobernadores Juntos por el Cambio, los patagónicos, cómo se reconfigura eso. Bueno, Yarlora es uno de los que pide pista, ¿no? De alguna Por manera. supuesto que hay afinidades, el candidato de una provincia peronista puede tener afinidad con Massa y un radical o del PRO con Patricia, pero no es como en otro momento que había gobernadores menemistas, por ejemplo. Hoy no Igual hay, te digo- hay muy poco, no aparece esa clasificación. Ya eran anticipadamente, eran pro-presidente. Digo, el primer gobernador de la provincia de Buenos Aires con Alfonsín, era un alfonsinista histórico ese señor. Eso no está hoy. Lo de los patagónicos es muy importante porque Claro. ves a un Nacho Torres muy fuerte en Chubut Totalmente. que está tejiendo con Vidal Pero en claro. Santa Cruz, hay Río Negro. ¿Viste? Más allá de quien sean, claro, exactamente. Ahí Buena tenés alianza. un partido provincial, un PRO o dos partidos provinciales, porque eso es el gobernador de Santa Cruz, efectivamente. Bueno, muy bien. Tenemos que terminar enseguida el señor Horacio Embón. Verónica Benaim, muchísimas gracias. A vos. Caro Ramos, Gracias. descanse. Hasta la próxima. Y nosotros terminamos acá. Muchas gracias. Buenos días.